Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Frank Curto y Javier Jara. Estamos una vez más en el Paddy's Pub, en el centro de Salamanca. Y esto es Watergate Podcast. Bienvenidos. Bueno, antes de nada, Fran, buenas tardes, una vez más. Me alegro de verte. Buenas. Bueno, no siempre o pocas veces tenemos la ocasión de contar con nosotros, con alguien que ha vivido en sus propias carnes las calamidades de la guerra. Y es que hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Antonio Pampliega, Fran. Eso es. Pues bueno, buenas tardes a todos. La verdad que sí, pocas veces uno tiene el honor y el privilegio de tener a una persona como Antonio. Y realmente lo que nos pedían mucha gente era que también trajéramos, ¿no?, gente que estuviera relacionado pues con todo lo que es la geopolítica, con la historia. Y creo que no sé si habrá mejor ejemplo con todo lo que hay ahora de todos estos conflictos actuales. Gente que haya vivido guerras, que haya vivido conflictos, que tenga más experiencia y, como has dicho tú antes, nunca mejor dicho, en sus propias carnes, las consecuencias de una guerra. Hoy tenemos la suerte de tener a Antonio Pampliega, que ha sido corresponsal de guerra, freelance, durante más de una década. Ha trabajado, fíjate, ha trabajado en países, pues por ejemplo, como Irak, Afganistán, Ucrania, Somalia, Congo, Sudán del Sur, Haití, Venezuela, Honduras o Siria. Este último sitio, Siria, es donde fue secuestrado por Al-Qaeda durante 299 días, es decir, 10 meses, mostrando realmente lo que nos va a mostrar aquí es toda su experiencia como corresponsal de guerra, como periodista. Y fíjate que nosotros hicimos un podcast, creo que fue el del 18 de marzo, que fue sobre Siria. Me acuerdo. Y hablábamos sobre la situación actual de Siria, ¿no? Como este programa siempre habla sobre geopolítica, sobre actualidad. Eso es. Pero claro, nosotros lo hablamos desde un análisis, pues eso, histórico, geopolítico, pero hoy tenemos la profunda suerte de tener a alguien que nos va a hablar de esto y de otras cosas acerca de los conflictos, de su propia experiencia a través de ello. Desde luego la gente quería entrevistas y hemos empezado por lo más alto, como quien dice, ¿no? Sí, no, la verdad que ya lo vamos a ver, no vamos a tardar mucho más porque aquí lo importante es que hable quien tenga que hablar. Además ahora también aprovecho, ¿no?, lo que vamos a hablar después, también ahora saca ahora mismo, el 2 de junio, su nuevo libro. Se llama Cowboys en el infierno y es un libro que luego hablará también sobre este tipo de cosas, sobre lo que es la guerra en Siria y sobre los corresponsales de guerra. Cuando yo planteábamos, ¿verdad?, el otro día cómo podíamos hacer, ¿no?, porque cuando tienes a un monstruo de la comunicación como es Antonio, claro, y tienes la oportunidad de poder aprovechar y tenerlo aquí para que nos cuente todo, era difícil, ¿no?, porque te surgen muchas preguntas, te surgen como muchas cosas para preguntar, y entonces también pregunté a la gente, ¿no?, es decir, y la gente, evidentemente, Antonio Pampliega lo conoce de sobra y es muy seguido, pero muchos de ellos me dicen, sí, conocemos determinadas cosas sobre él, sobre lo que más, sobre todo pues lo que es el secuestro de Al-Qaeda, sobre todos los conflictos que han estado, pero a la gente también le interesaba saber cómo es la trayectoria de un periodista, es decir, por qué Antonio Pampliega ha llegado a ser lo que es hoy, ¿no?, un periodista reconocido, que realmente todo el mundo quiere saber cuál ha sido su experiencia a través de los conflictos, y decían, ya, pero nosotros también queremos saber un poquito más lo personal, en el sentido de decir, ¿por qué, no? Es decir, cómo ha sido toda su trayectoria profesional y cómo ha llegado hasta este punto. Entonces, pues nada, Antonio, amigo, bienvenido. Javier, Fran, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Nada, un placer, ya te digo. El placer es nuestro, créeme. Una de las preguntas, para ir empezando, para ir viendo toda esta trayectoria, sobre todo para darle un poquito de cronología, ¿no? Es decir, vale, desde dónde has empezado esto. A nosotros, yo creo que la primera pregunta que me surgía a mí y también a muchos de nuestros oyentes era ¿por qué? O sea, decir, ¿por qué te decidiste a ser periodista? Porque quería ser periodista deportivo. Quería ir a cubrir mundiales, copas de Europa, y entonces, como era muy malo jugando al fútbol, pues la otra opción era ser periodista deportivo, y por eso elegí la carrera, era mi sueño.
De hecho, tú estuviste trabajando, ¿no?, durante un tiempo en el diario AS. Fui becario en Radio Nacional, en Radio Gaceta de los Deportes. Fui becario en Europa Press, también en la sección de deportes. Y estuve trabajando como becario durante 2 años en el diario AS, sí, siempre. ¿Y qué pasó? Perdóname, Sí, pues sí, ya sí, me extraña claro. mucho. ¿Qué pasó para que dieras el salto de lo deportivo a ser corresponsal de guerra? Pues pasó que tiraron las Torres Gemelas. Eso es lo que pasó. Tiraron las Torres Gemelas y en mi universidad en 2001, noviembre, diciembre, ahora me baila un poco la fecha, organizaron unas jornadas que se llamaba Periodismo al Límite e invitaron a un corresponsal de guerra que era iraní, de nombre Reza. Y bueno, pues aquel señor que había cubrido la guerra ruso-afgana 79-89 nos empezó a poner sus fotografías, sus vídeos, a explicarnos cómo era ser corresponsal de guerra y dije, oye, pues a lo mejor hay otros caminos además de ser periodista deportivo. Además, al año siguiente de la invasión de Afganistán se invadió Irak. Claro. Tenía una asignatura que era periodismo internacional y el profesor, digamos que nos hablaba mucho de todos los corresponsales que estaban cubriendo la guerra, nos decía que teníamos que leer mucho a los compañeros que estaban sobre terreno y ahí se me abrió un campo que hasta ese momento yo no conocía y obviamente es que ni me había planteado. ¿Y te atrapó en cuanto lo probaste? Me atrapó en cuanto puse un pie en Irak, con 25 años en 2008, yo dije, yo quiero hacer esto. Y eso que mi inglés era horrible, que no sabía ni siquiera dónde me estaba metiendo, pero cuando vinieron los GEO a buscarme al aeropuerto de Bagdad, me pusieron un casco, un chaleco y me dijeron, no salgas del coche ni de coña. Y yo dije, ¡buah, yo quiero esto! Yo quiero lo que hace esta gente. Es vocacional entonces. Sí. Pero claro, estamos hablando de que tenía 25 años, estuve en la embajada de España en Bagdad una semana y eso no es ni la 10ª parte de lo que yo he vivido y no se acerca ni de lejos a lo que es una guerra, ni de coña. Claro, porque ¿cómo se prepara un chico de 25 años Sí. sin ningún tipo de experiencia? Claro, porque no te vas a cubrir una noticia al uso. Tú te vas a un conflicto, te vas a Bagdad, ¿no? Me voy a Bagdad. Y entonces, ¿cómo planificas todo ello, ¿no? Es decir, también, ¿qué pensabas? Pensar, yo creo que no pensaba nada. Porque eras un inconsciente, ¿no? Sí, exactamente. O sea, y hoy poco, con ¿no? 43 años sigo siendo un inconsciente. Pero claro, yo siempre he sido muy echado para adelante, ¿no? Uh-huh. Y no podía triunfar en el mundo del periodismo deportivo. Dije, bueno, pues voy a ver la otra rama, que es la que me había llamado la atención durante los 4 años de carrera. Un día, viendo el informativo de Telecinco, a una compañera que se llama Pilar Bernal estaba haciendo un reportaje de la Embajada de España en Bagdad. Y yo dije, pues yo quiero ir donde está esa muchacha. Entonces terminé de ver el informativo, mandé un correo al embajador de España y le dije, soy periodista, ¿habría alguna posibilidad de ir y cubrir con vosotros pues lo que estáis haciendo? Y me respondió Ignacio Ruy Pérez y me dijo, cuando quieras tenemos una habitación para ti. Y me fui para allá, sin medio de comunicación detrás y prácticamente, como os he dicho, sin hablar inglés y desde luego sin saber lo que era una guerra ni de lejos, ni de lejos. E inconscientemente, por supuesto. Claro, y allí me fui. La guerra la hemos visto los mortales, por así decirlo, sí, en películas y como mucho en videojuegos. Yo no alcanzo a imaginar cómo es vivir en primera persona un conflicto, el estar en el frente, percibiendo cómo te pueden disparar en cualquier momento, viendo a los heridos. Eso, Javier, es emocionante. Vivir en el frente es emocionante. O sea, está mal decirlo porque no deja de ser una guerra y hay personas que sufren y personas que mueren, pero vivir un frente de combate es muy emocionante. Yo recuerdo ese primer día que yo llegué a Bagdad, los geos me pusieron el chaleco, el casco y me dijeron, no bajes del coche ni de coña. Claro, era un Humvee, un coche blindado, sí, y era la carretera más peligrosa del mundo, la que lleva desde el aeropuerto hasta la ciudad de Bagdad. Íbamos a toda leche por la noche esquivando todo y yo decía, ya verás que todavía tenemos un lío. Entonces, claro, la adrenalina sube. Se dispara. Y se dispara, o sea, a niveles increíbles. Y estamos hablando que tenía 25 años y no puse un pie en la calle. Pues tú imagínate cuando tienes 30 años, estás caminando por una avenida de francotiradores en Alepo
y sabes que te van a disparar. Y tienes que cruzar de esquina a esquina muy rápido porque si no te van a cazar. Eso es un chute que es imposible compararlo con absolutamente nada. Quizás si haces puente y no te tiras por paracaídas, eso. Pero eso es todos los días. Ese es el lado bueno de la guerra. Que quizás sea el único. Bueno, es uno de los pocos que hay. El otro a lo mejor es la amistad que haces con la gente que vas a las guerras. Esa es a lo mejor lo más bonito que hay en las guerras. La otra familia. Exactamente, la otra familia, no los hermanos de sangre, o bueno, llamarlo como queráis, o los cowboys, ¿no? Que como los he llamado yo. Eso es por un lado. Ahora vete a un hospital y ya verás cómo se te quitan las ganas de ir a una guerra. Claro, porque ayer, que fui a la presentación de tu libro en Víctor Jara, aquí en Salamanca, hablaste de que, si no recuerdo mal, la frase era que lo único necesario para que las guerras terminasen es que se publicasen imágenes de los hospitales. Sí, sin censura, sin ningún tipo de censura. No sé si serán necesarias para que acaben las guerras o eso no va a volver a pasar. O sea, después de la niña del Napal en Vietnam no han vuelto a parar una guerra. Pero sí, por lo menos para que la gente que esté comiendo en su casa deje la cuchara sobre el plato de lentejas, mire la televisión y diga: esto es una mierda. Claro. ¿Vale? Eso debería abrir todos los días los informativos. No niños con cacerolas diciendo que se están muriendo de hambre, niños muy flaquitos, que sí, que es un drama. Pero si tú pones en prime time a una niña de 4 o 5 meses con el pañalete todavía puesto y el cuerpo carbonizado porque le ha entrado una bomba mientras estaba en la cuna, y lo pones allí, a lo mejor la gente reflexiona y dice: ¿y esto cómo se para? Esa foto la he hecho yo y la tengo en mi casa, en un álbum. Y esa foto la puse en 2021 cuando vine a presentar aquí en Salamanca un libro en la Universidad Pontificia, y yo me puse a llorar porque mi niña tenía la misma edad que ese bebé que estaba en la foto, y me puse a llorar. Yo recuerdo la última imagen impactante de un conflicto fue precisamente de Siria, el conflicto de Siria, y ese niño que yacía muerto sobre una playa. Aylan, no recordaba el nombre. Aylan Kurdi. Desde entonces sí que tenemos imágenes del conflicto, pero es verdad lo que dice Antonio, de que pues las imágenes más desgarradoras parece que no llegan al consumidor. ¿Por qué? Porque yo creo, Javier, que no estamos preparados psicológicamente para ver las consecuencias de una guerra. Mira, a mí, por suerte, por desgracia, me invitan bastantes colegios o institutos a dar charlas a los chavales sobre lo que son las guerras, mi trabajo, etcétera, etcétera. Y al principio yo iba sin filtro. Claro, mis filtros son diferentes a los del 80 o 90% de la gente. Y se me ocurrió poner un vídeo del 4 de octubre de 2012, grabado por mí, sin ningún tipo de censura. Como yo lo había grabado, así es como yo se lo puse a los chavales. Y se me desmayó uno. Y dije: nunca más. Entonces hice un vídeo un poco más bonito, con un poquito de música, etcétera, etcétera, para que el occidental medio pudiese verlo. Porque si no, no estamos preparados psicológicamente para ver lo que son las consecuencias reales de una guerra. Y más sabiendo que quien te lo está contando es la persona que lo ha grabado, por lo tanto no es ficción, ni es una película, ni es una serie de Netflix, es real al 100%. Entonces ya la cosa cambia. Estamos quizá un poco aletargados entonces en Occidente. O agilipollados, no sé cómo... No quería decirlo así. Bueno, pero yo, sí, yo es que digo bastantes tacos, o sea... Bueno, tranquilo, yo también soy así. Vale. Pero sí, quizá lo defina mejor. Sí, o sea, poco... nosotros que más o menos seremos de la misma edad, vivimos los atentados de ETA en este país. Sí. Y en las portadas de los periódicos pues venían las consecuencias de esos atentados sin ningún tipo de filtro. En 2017, cuando Estado Islámico mata creo que a 17, 18 personas en las Ramblas de Cataluña, perdón, en la Rambla de Barcelona, el periódico de Cataluña saca en portada el cadáver de uno de los niños que fallecieron 2, un español y un australiano. Entonces iba en portada. Esa foto le dieron el premio Ortega y Gasset del año siguiente.
el día siguiente de la publicación del periódico, la gente en Barcelona cogió todos los ejemplares y los tiraba a la basura. Porque ese muerto es nuestro. Y ese muerto nos duele. La gente hablas de personas ciudadanía. anónimas que fueron a los kioscos y cogieron los periódicos y los tiraron a la basura. Porque el muerto era nuestro. ¿Cómo vamos a poner un muerto nuestro en un periódico en portada? No, aquí quien salen son los negros y los moros. Esto no es nuestro. ¿Estamos locos o qué? Entonces, ¿cómo representamos el atentado de un grupo yihadista? ¿O no lo representamos? ¿O no existe? Por lo tanto, lo que no existe no ha pasado. Claro. Y si no ha pasado, ¿volverá a pasar? No lo sé. Creo que nos hemos agilpollado. De verdad, ¿eh? No lo entiendo. En vez de tanta chorrada de qué va en portada, qué tipo de fotografía va en portada, si es un niño muerto o no, lo que tenemos que hacer a lo mejor es capar los móviles de nuestros jóvenes y que vean menos porno y menos gilipolleces. No nos preocupemos quién sale en un periódico, sale un niño muerto. Esas son las consecuencias de las guerras. Eso. Preguntémonos por qué nos atentan en Barcelona. ¿Quiénes son y de dónde vienen? ¿Y por qué vienen? Te darás cuenta que la respuesta es Siria. Y cuando estábamos nosotros allí, en 2012, que es el año en el que está fechado el libro, te darás cuenta de que los sirios, en la batalla de Alepo, cuando tú ya empezabas a ver yihadistas chechenos, libios, etc., te decían, si no hacéis algo, europeos, occidentales, el problema no lo vamos a tener nosotros. Lo vais a tener vosotros. 2012, ¿eh? 5 años después, atentan en Barcelona y matan a, no sé, 15, 20 personas. Lo habían avisado. Lo habían avisado porque lo estaban viendo, porque ellos sabían a quién se les había metido en casa. A nosotros nos da igual, que son cosas de moros. Hasta que te atacan. Lo mismo les pasó a los norteamericanos cuando les tiraron las Torres Gemelas. Eso es. Si no hubieran apoyado a diferentes grupos yihadistas en Afganistán, y se hubieran pirado cuando aparecieron los talibanes, pues a lo mejor no les hubieran tirado las Torres Gemelas. Está muy bien descrito en la película de Tom Hanks, La guerra de Charlie Wilson. Maravillosa. Porque explica cómo Charlie Wilson, congresista de Estados Unidos, durante 10 años estuvo dando dinero y armas a todos los grupos muyahidines, yihadistas, etcétera, etcétera, que estaban combatiendo contra los soviéticos en Afganistán. Eso es. Cuando se van los soviéticos, le dice alguien de la CIA que ha aparecido un grupo que son los talibanes. Él va al Congreso de Estados Unidos a pedir más dinero. El Congreso le da un no por respuesta. Nuestro objetivo era eliminar a los soviéticos. Lo de los talibanes, eso es su problema. Claro. Eso es. Hostia, lo que les pasó después, ¿eh? Les pillaba lejos, por aquel entonces. Lo que pasa es que luego en la historia luego nos cuentan lo que quieren. Es que cuando se cuenta la historia de forma parcial, al final el relato es lo dirigen ellos, al menos durante los últimos años. Como tú dices, es que hay que dirigir el relato. Es el primero que dirige el relato, es el que gana. Sí. Y volviendo a esos inicios que decías tú antes, ¿no? Cuando habías entrado en Irak, claro, porque llega un chico joven, ¿no? De 25 años que no tiene ni idea de lo que es un combate. Correcto. ¿Cuándo perdiste la inocencia? Mi inocencia quedó machacada en Siria. Yo había estado en Irak, había estado en Afganistán, creo que eran 3 o 4 veces. De hecho, estuve viviendo durante 6 meses. Pero yo cuando llegué a Alepo, por eso el libro, yo cuando llegué a Alepo, ahí perdí la inocencia porque me di cuenta de lo que era una guerra. No tenía ni idea. Y mira que había estado en Afganistán y había visto muertos, etcétera, etcétera. Había estado con los marines en primera línea. Pero yo nunca había visto, ni he visto nada como aquello. Nada. O sea, es que da igual el día. Y mira que pasamos tiempo. Da igual. Te machacaban panaderías, machacaban mercados, hospitales, o sea, lo bombardeaban todo. Y como no quedaban contentos con ellos, una mañana, 28 de enero de 2013, ejecutaron a 60-70 personas de un tiro en la cabeza y las tiraron a un río. Y ahí estaba yo y López. Estuvimos ahí haciendo portada en El País. Hostia, 60 personas ejecutadas de un tiro en la cabeza. Joder. Y había, si no me equivoco, entre 1 y 2 niños, adolescentes.
Y a mí lo que me impacta no es los muertos, que te llama mucho la atención, obviamente, porque son muchos. Pero ya había visto ejecuciones de ese estilo. A mí lo que me llamó la atención es que cuando los colocaron en el patio de un colegio, porque como eran muchos no había morgue, es que se empezó a correr la voz a través de las redes sociales, sobre todo de Twitter y de Facebook, de que había encontrado muchos cadáveres. Pues en la puerta de ese colegio yo calculo que entre 5.000 y 6.000 personas de todos los pueblos de alrededor y provincias de alrededor fueron a ese colegio a buscar a sus familiares. Y ahí te das cuenta de la tragedia que es Siria. Que aquí hay 60 muertos, pero fuera hay 6.000 personas que han perdido a uno o a dos. ¿Dónde están? Y ahí te das cuenta de esto es mucho más grave de lo que nosotros pensábamos. Pero como son moros, nos da igual. Nos pilla lejos. Nos pilla lejos, además de que nos pille lejos, su color de piel es distinto, su idioma es distinto, la cultura es diferente. Correcto, y su dios es diferente. Entonces, si fueran un poco más rubios, un poco con los ojos más azules, y fueron medio católicos o cristianos y tuvieran algún equipo en la Champions, dices, pues vamos a ir todos los días con ellos, ¿no? Porque pobres ucranianos. Claro. Pobres ucranianos, mira lo que le están haciendo, ¿no? Y es... Ojo, ¿y los demás? Porque no te estoy hablando de Siria, pero Somalia empezó en el 91. Eso iba, pues ya si hablamos de Somalia, Sudán, etcétera. Somalia empezó en el 91, Afganistán en el 79. En el 79, 27 de noviembre del 79. Va a hacer 46 años que esa gente se está matando. Y esa gente no va a parar, ¿eh? No. Eso sí que nos pillan lejos. Estos son blanquitos. Entonces no es que nos pillen lejos, es que somos racistas. Ese es el problema. Porque un conflicto merece la pena y otro no. Es decir, una vida humana, dependiendo del color de la piel, es más importante que otra. Sí, ¿no? Pues ya está. No se me ocurre ningún argumento para rebatirlo. Es que desde no hay, luego, no hay argumentos. Es que es verdad. Estoy pensando en intereses políticos que pueda haber también, entre medios, sí, que los habrá, también. desde luego. Obviamente, sí. O económicos, pero... O sea, también, obviamente. Las guerras, por ejemplo, de África, detrás hay, pues, o el coltán en el Congo, Sí. o los diamantes de sangre en Sierra Leona, o en Irak estaba el petróleo, en Libia también había petróleo. O sea, quiero decir, por supuesto que hay intereses. Las guerras no son porque son porque alguien maneja los hilos desde detrás, y porque también las guerras valen mucho dinero. Por ejemplo, en Alepo, como nadie metía armas a favor de los rebeldes, las balas iban contadas. Cada bala les costaba entre 1,5 € y 2 euros. Un Kalashnikov, si lo pulsas a tope, Sí. te puede tirar 600 al minuto. Es decir, 1.200 pavos. En un minuto. En un minuto. Solamente en balas. Y En lo un puede Kalashnikov. manejar un niño, un Kalashnikov, porque es de los fusiles más fáciles. Es bastante fácil. según sé. Pesa unos 4 kilos, pero es bastante sencillo. Sí, de hecho está fabricado para que lo manejen los niños. O sea, imagínate, Claro. uno, que había mogollón. ¿Cuánto vale una guerra? Mucho dinero. ¿Quién se lleva ese dinero? Pues mira, nosotros, porque somos el 7º vendedor de armas del mundo, España. España. Sí, cuando estaba Zapatero, que era el presidente de No a la Guerra, llegamos a ser el 6º. Sí, sí. Así somos. Ese doble rasero, ¿no? Que tenemos siempre. No tenía ni idea de ese dato, ¿eh? No, sí. No tengo Y Barack ni idea. Obama, presidente de Estados Unidos, que es premio Nobel de la Paz, exacto. es el presidente de Estados Unidos que más gente ha matado con drones. Es que esa es la Vaya. verdad. Sí, sí, sí. Vaya, vaya. De hecho, cuando antes hablabais, ¿no? Estábamos hablando de lo de la guerra de Siria. Esa guerra de Siria ha sido ninguneada. Es decir, ha sido totalmente tapada por distintos motivos e intereses, entre ellos los que acabáis de decir. Yo me acuerdo cuando estaba hablando con Antonio acerca de ello, ¿no? Y quiero que él también le explique esto. La frase fue que vosotros cuando fuisteis, creo que fue en el 2015, ¿no? A Siria. He ido muchas veces, pero la última vez que fuisteis. 2015, sí. ¿Erais los únicos corresponsales de guerra extranjeros que estaban allí? Los únicos. Sí, pero vamos, ha habido más momentos. O sea, la última vez que nosotros fuimos fue en julio del 15, que es cuando nos secuestraron, pero López y yo estuvimos
En mayo y en junio del 14 éramos los únicos que estábamos en Alepo, en la zona rebelde, y en 2013, septiembre, que es cuando se supone que Estados Unidos iba a bombardear Damasco después del bombardeo con gas sarín de Guta, también éramos los únicos. Hemos sido muchas veces los únicos porque no interesaba, porque estando muchas veces allí los medios de comunicación, tanto españoles como extranjeros, aquí hay que medirlos por todos por el mismo rasero, no querían piezas de Siria porque estamos poniendo nuestra vida en peligro, y es tronco que somos corresponsales de guerra. O sea, que quiero decir que no voy al AVE a entrevistar, no sé, a Isa Pantoja. Claro, que me digas que es que ponemos nuestra vida en peligro. Digo, ya, sí, no me tienes que contar. Entonces lo que intentaban hacer es que no fuéramos. Silenciar la guerra. ¿De algún modo? En parte silenciar la guerra. Yo creo que más que silenciar la guerra, Javier, lo que hacían era cubrirse las espaldas de que no fuera ningún extranjero que había tenido relación contractual con ellos, por si pasaba algo, que nadie les pidiese luego pues algún tipo de responsabilidad porque habíamos colaborado, etcétera, etcétera. Más que silenciar la guerra, porque esos mismos medios de comunicación tenían dentro chavales jóvenes sirios a los que habían dado formación para manejar cámaras de foto y de vídeo, y los que les enviaban material a ellos para que ellos pudiesen redactar luego las piezas desde pues Jerusalén, Beirut, Nicosia, en caso de France Press. Sí, no era silenciar, era ahorrarse 4 duros. Y en sí. Tú. Y en esa de tantas visitas, ¿no? Que hicisteis a Siria. 12 en mi caso. 12. Yo he estado 12. Madre mía, 12. Lo que supone Siria para ti, ¿no? Para mí es mi guerra. Claro. Es donde yo me hice corresponsal de guerra. O sea, por eso el libro está enfocado en Siria y no en ninguna otra. Por ejemplo, en Afganistán he estado 8. En Irak he estado 4. Esta es mi guerra. Mi guerra mía y de mis compañeros, y es un homenaje también a ellos. Pero yo he estado 12 veces en esa guerra, desde el 11 hasta el 15. En total sobre terreno habré estado 1 año y medio de mi vida. Una guerra que te quitó todo en su momento. Me ha quitado muchas cosas. Y te ha dado también cosas. Y también me ha dado muchas cosas, sí. Me ha quitado amigos, varios amigos. Pero también me ha quitado... Yo digo que me ha quitado también el pelo, porque yo entraba con pelo. Me ha quitado la inocencia, como decías antes, pero me ha dado muchas cosas. O sea, me ha dado el nombre que tengo. ¿A costa de qué? Que no ha sido gratis, ¿eh? A costa de ser secuestrado. Eso es. O sea, si hoy estamos aquí sentados es porque Al-Qaeda me secuestró, me hice un nombre escribiendo un libro sobre el secuestro, luego unas entrevistas donde la gente vio pues que hablaba bien, contaba bien el secuestro, y dices, pues a lo mejor es hasta profesional el chaval. Y a partir de ahí fue mi boom. Sí, eso es lo que me ha dado Siria. Muchas cosas buenas y muchas cosas malas. En ese libro, aquí lo enseñamos también para cuando se pueda ver, en la oscuridad, ¿no? Cuando escribiste, pone eso, justo el subtítulo pone 10 meses secuestrado por Al-Qaeda en Siria, 299 días. Contados 1 a 1, majo. 1 a 1, ¿verdad? Sí, ya te digo, no tiene otra cosa que hacer. ¿Cómo fue? Supongo que una de las cosas, aparte de todo el proceso del secuestro, ¿cómo fue ese día? El día del secuestro. ¿Del secuestro? Del secuestro. Quería preguntar lo mismo, sí. Fue un día raro. Estábamos haciendo un reportaje para el diario El Mundo, porque había quedado con David Jiménez, su director, en pues llegar a un acuerdo para mandar crónicas desde allí. Entonces, una de las primeras crónicas que queríamos hacer era sobre la ciudad vieja de Alepo, ¿vale? Era patrimonio de la humanidad. La tercera ciudad más antigua de la humanidad, que tiene 7.200 años o por ahí. Entonces, claro, queríamos ver las ruinas de todo aquello, de cómo había quedado. Entonces, caminando por la ciudad, nuestro traductor, Usama, se acerca a mí y la primera pregunta que me hace ya es rara, porque nunca me la habían preguntado, es ¿cuánto valen vuestras cámaras? Claro,
en ese momento no le das importancia y le dices, pues yo qué sé, la de López, por ejemplo, que es más profesional, pues con las ópticas, pues a lo mejor estamos hablando de unos 12.000 euros. La mía de vídeo también se va a los 3.000. Ángel también tenía una potente, entonces estamos hablando que entre todos, entre 20, 25.000 euros con ordenadores, etcétera, etcétera. El tipo se queda así pensando. Y la siguiente cosa que me dice es: Antonio, yo solamente voy a cuidar de ti. Y es: ostras, esta ya es más rara. Entonces me acerco a López y le digo: mira lo que dice este. Y dice: no le hagas ni puto caso. 3 horas después estábamos secuestrados. Y no lo ves venir, el secuestro no lo ves venir. Piensas que es un tipo, bueno, pues yo qué sé, es que quiere saber. No quería saber. Me imagino que todo el material acabaría vendido en algún sitio, en algún tipo de mercado negro. Probablemente. Sí, probablemente. sí. Entonces, aquel día, después de aquella conversación con Usama, íbamos a otra parte de la ciudad vieja de Alepo en un coche, en donde López iba a mi izquierda, yo iba en el centro, Ángel iba a mi derecha, Usama de copiloto y Hamza, que era el conductor, pues conducía. Y en un momento dado, en una curva en la ciudad vieja, Hamza saca la cabeza por la ventanilla. Claro, a ver, yo no conduzco, pero es un gesto bastante raro. Claro, ahora te das cuenta de lo que hacía Hamza, era marcar el coche, porque Toyotas Corollas en Alepo y en zonas de guerra hay a patadas. Entonces sacó la cabeza para que la gente que estaba en una furgoneta parada supiéramos que éramos nosotros. Arrancaron de parado, se pusieron delante cortándonos el paso, y en la parte de atrás se bajaron 5 o 6 hombres armados con Kalashnikov, etcétera, etcétera, todos vestidos de yihadista con capucha, y yo que iba en medio dije: la hemos cagado. Es lo primero que dije: la hemos cagado. No me imagino la sensación que siente uno cuando sabe que va a ser secuestrado. A ver, yo soy una persona bastante, sobre todo cuando curro, cuando trabajo, soy una persona bastante fría y calculadora, etcétera, etcétera, porque me va la vida muchas veces en ello. Yo lo primero que pensé es, además de la hemos cagado, es ¿quién nos tiene? Porque en ese momento en Alepo había 2 grandes grupos terroristas, Al-Qaeda y Estado Islámico. Si nos cogía Estado Islámico estábamos muertos, porque ya decapitaba. Sí. Si nos coge Al-Qaeda dices, bueno, todavía a lo mejor hay opciones. Y luego la siguiente pregunta es, si nos cogen grupos pequeños de su padre y de su madre, vete a saber con qué vínculos tiene. Entonces yo lo primero que fui a buscar fueron los parches. Si eran de un color, eran de otro, y iban todos sin ningún tipo de pegatina. Entonces, claro, ahí la cosa es más complicada. De ahí nos mueven a una especie de nave abandonada, donde ya se para la furgoneta, nos bajan a lo que es el suelo, nos van metiendo uno a uno a la celda, y ahí sí que tengo oportunidad de hablar con ellos. Bueno, pues me dicen quién soy, a qué he venido, etcétera, etcétera, me quitan el reloj, etcétera, etcétera, y yo sigo buscando. No llevan banderas, pero lo que sí que me doy cuenta es, no estamos en la provincia de Raqqa, por lo tanto no es Estado Islámico, seguramente sea Al-Qaeda, y estemos en la provincia o de Alepo, que eran sus dominios, o sobre todo su bastión era Idlib. Entonces, bueno, ni tan mal en ese momento. Bueno, claro. Y eso todo eran suposiciones nuestras, o en este caso eran suposiciones mías, sí. ¿Cuánto tiempo estuvisteis ese primer día? ¿En esa celda? Sí. Horas. Un par de horas. Sí, nos metieron a los 3 con el conductor y el traductor. Sí, no creo que llegaran a 2 horas. O sea, ellos lo que querían era movernos rápido. Cuanto más rápido, mucho mejor, para intentar pasar desapercibidos. Entonces, de esa primera nave industrial, etcétera, etcétera, nos llevaron a una especie de chalet, una casa mata de un piso, donde nos habían dejado una especie de pizza para los 3, o sea, quiero decir, el trato era bueno, con una tele, y ahí ya nos encerraron, ahí estuvimos una semana. Por eso también te digo que como el trato no era malo, la situación no era mala, nos habían dado de comer una pizza, etcétera, etcétera, y dices, bueno, podemos descartar a estos, que son bastante hijos de puta, y tenemos más opciones por este lado. Y dices, bueno, a ver cómo acaba la cosa, pero por lo menos estos no son. Y eso era... Esto era un alivio, Y ahí se ve también la vocación, porque yo estaría cagado de miedo en cualquiera de los casos. Eso ya va también, Javier, con la forma de ser de cada uno. O sea, yo normalmente, como soy el plumilla, es decir, el que escribe, normalmente era el líder de los equipos
yo soy el que propone los sitios, yo soy el que propone los temas, la gente me sigue a mí, etcétera. O sea, que soy como el líder, ¿vale? Entonces, yo siempre he sido el más calmado de todos, también el que tenía más mala hostia, ¿eh? Sí, pero siempre he sido el líder. Entonces, hay que calcular muchísimo los riesgos, Claro. para saber hacer una cosa, Claro. o no saber hacer otra. Recuerdo un día con Manu Bravo, en ese Alepo de los primeros días, de los primeros combates. Habíamos estado en unos suburbios que se llaman Alarcup, y uno de los chavales que estaba ahí tenía un lanzacohetes, un RPG, ¿vale? Uh-huh. Sí, como si fuera un bazooka. Y entonces nos dicen que se van a subir a un balcón y le van a lanzar el lanzacohetes contra un tanque. Entonces miro a Manu, a ver, está muy bien porque podemos hacer la foto, grabarlo, etcétera, etcétera, y joder, lo vamos a vender a muy buen precio, pero decimos que vayan y ya si eso, después vamos nosotros. No hizo falta porque los mandaron de vuelta despiezados. Lanzaron el lanzacohetes, debe ser, a ver, no lo sé porque yo no estaba, fallaron o pegó en algún sitio, la torreta giró y no les dio tiempo a escapar y los reventó a los dos chavales. Suerte. Y dijimos que no. Podríamos haber dicho que sí. La oferta era bastante tentadora, ¿eh? Desde luego. Ujú, claro, O exacto, sea, a sí. nivel gráfico, Sí, sí, joder, claro. estar al lado de un tipo que está lanzando un lanzacohetes contra un tanque y tenerlo, eso es maravilloso. Pero algo te dice, no merece la pena. Y un RPG que está hecho además para Otra como cosa. antiaéreo, ¿no? Exacto. Sí, para Eso otra es. cosa. Y sabes que a los Con su 400, blindaje. a los 400 metros el RPG empieza a desviarse y dices, a ver, estaba un poco más lejos. No, los destrozó, el tanque los destrozó, a los dos chavales. Pero hay algo que es profesionalidad que te dice, no vayas. Y efectivamente en ese caso nos salvó la vida, pero muchas más veces, ¿eh? Tú dijiste también antes que fuisteis pasando de mano en mano, ¿no? Fuiste pasando Sí, de secuestrador en secuestrador. Yo creo que sí, o sea, mi percepción Ujú. es que fuimos secuestrados por un grupo, ese grupo nos dejó en manos de un segundo grupo, ese segundo grupo nos pasó a un tercer grupo y ya el cuarto grupo sí era Al Qaeda y ya sabía lo que hacía. ¿Por qué? Uno, por la idiosincrasia de los chavales, es decir, al principio eran chavales muy jóvenes, algunos ni siquiera iban con capucha, les daba igual, nos trataban muy bien, de hecho nos compraron un ajedrez, etcétera, etcétera, nos dejaban movernos por la casa y dices, bueno, pues, ¿estoy secuestrado? Sí, ¿estoy mal? No estoy mal. Claro, ya cuando pasas al cuarto grupo te das cuenta de, uno, van todos con capucha, dos, van todos de dos en dos cuando entran en las casas, en las habitaciones. Las habitaciones, las puertas tienen un candado gordo y luego además la llave. Tienen cámaras de seguridad para ver los movimientos y tienen obviamente una política para que tú, digamos, te ciñas a las órdenes que te van dando. O sea, solamente puedes ir al baño 2 veces, no más. Solamente puedes estar entre 5 y 10 minutos, no más. Solamente te puedes bañar una vez a la semana. Sí, se puede. Las botellas de agua te damos medio litro cada día. Porque así, cuanto menos agua bebas, menos tienes que ir al baño. Claro. O sea, te van educando. Claro. No se toca nunca la puerta. Siempre que entremos, tienes que estar mirando contra la pared. Y cuando hacemos así, tú te levantas y te llevamos nosotros al baño. Y dices, hostia, esta gente, no soy el primero que ha pasado por aquí. Claro. Entonces ya te das cuenta de que son profesionales. Y luego la mano de hostias que te meten, por supuesto. Claro. Mano de hostias, diaria, semanal. Normalmente era diaria. No, ya me hubiese gustado. Era diaria. Es que te Diaria. iba a preguntar si en estos 300 casi días, ¿no?, que estuviste secuestrado, Por un día sí. llegaste a forjar algún tipo de vínculo con alguno de los secuestradores. Al principio sí, los primeros, la casa número 3 eran 5 personas. Nosotros pensábamos que eran familiares, de hecho les llamamos los primos. Nosotros entendíamos que eran familiares y lo primero que dijeron es, nosotros no os vamos a hacer nada, ni os vamos a pegar, nada, siempre y cuando vosotros os portéis bien. Nuestro trabajo por el que estamos contratados es cuidaros. Entonces, no os vais a escapar, pero a cambio, si os portáis bien y no os escapáis, tenéis todos los días para desayunar lo que vosotros digáis.
teníamos un cocinero para nosotros que nos iba dando un menú. Nos compraron un ajedrez para jugar con ellos. De hecho, ellos fueron los que nos enseñaron. Mira, habéis salido en la prensa, claro, en la foto del secuestro que nosotros no sabíamos que se había publicado. Nos trataban bastante bien. Yo alguna vez que estaba más decaído, también Ángel, que estábamos más decaídos, pues hablaban con nosotros, nos decían, tranquilos, si os vais a ir a casa. Y le preguntamos luego, decía López, pero las cámaras no, las cámaras no, López solamente quería las cámaras, me decía, no. Esa gente sí que tenías vínculos afectivos, es decir, síndrome de Estocolmo. Claro. Sí, claro. Yo lo reconozco, sobre todo con uno de los chavales, el más joven de los 5, que tenía una niña de unos 6, 7 meses que acababan de nacer, que se llama Sham, o se llamaba, no lo sé. Entonces hablabas un poco con él, medio inglés, medio árabe, con el teléfono. Entonces te iba contando quién era, por qué estaba aquí, que tenía 15 años cuando empezó la guerra, que sus padres pues tenían una explotación ganadera y ya no quedaba ningún tipo de animal porque estaban todos muertos, que habían perdido 2 hermanos en la guerra. Y dices, hostia, es que esto es un drama. Entiendes que la opción es o te vas a un campo de refugiados o te unes a un grupo yihadista. A la resistencia, por así decirlo, casi. Pues, sí, en ese momento podemos llamarlo la resistencia. Salvando las distancias con aquella resistencia de la Segunda Guerra Mundial. Sí, exactamente. O sea, al final no dejan de ser esos grupos yihadistas que en el caso de este muchacho le comieron el tarro. O sea, estaba comido el tarro, pero vamos, no te puedes imaginar. Porque hablaba alguna vez con él de religión y me decía, mira, Abraham tenía 3.000 años. Y yo, ¿cómo 3.000 años? Sí, Jesucristo, yo le decía, Jesucristo, nosotros 33. Y dice, nosotros también, digo, Y me decía, y Adán, 10.000 años. Y yo, ¿pero en serio? Y dice, sí, vivió 10.000 años. Y digo, hostia puta, que es que se lo quería a pie juntillas. Todos los viernes iba vestido de blanco, rezaba todos los días 5 o 6 veces. Dices, madre de Dios. Y luego, cuando a nosotros nos movieron para ir a la cuarta casa, unos días antes, él se fue a Alepo, a defender a Alepo con los rebeldes. Ese Alepo que fue masacrado por la aviación rusa. Es decir, que ese chaval seguramente esté muerto. Seguro. Estoy casi convencido de que ese chaval está muerto. Con 18, 19 años, Los 299 días de secuestro, la gran mayoría los pasaste solo, ¿no? Porque después... 202 o 203 por ahí los pasé yo solo, sí. ¿Cómo era la rutina? O sea, ¿cómo era tu rutina diaria? ¿Cómo podías llevar ese secuestro solo sin saber absolutamente nada? A ver, es muy complicado, ¿eh? Al principio, o sea, estamos hablando, a mí me separan como en octubre, y hasta enero, más o menos, la rutina era basada en la esperanza de me voy a mi casa. Y entonces te vas marcando fechas. 28 de noviembre es el cumpleaños de mi hermano. En esa fecha yo estoy en casa. Claro, llega el 28 de noviembre y dices, bueno, pues vamos a cambiar de fecha, ¿no? Porque si no, perdemos la esperanza. Hostia, me voy a ir en Navidad, el 25 de diciembre lo voy a pasar en casa. ¿Y entonces qué hace la cabeza? La cabeza te ayuda a sobrellevar la situación. Entonces todas las tardes, después de comer, empezaba a caminar en mi celda. Mi celda tenía 34 pasos, ¿vale? O 34 pasos. Entonces me pasaba toda la tarde hasta que anochecía cantando villancicos, sin parar. Porque yo me iba en casa en Navidad. ¿Te lo permitían tus captores? Sí, bueno, tampoco sabían lo que estaba cantando, pero sí, claro. O sea, quiero decir... También es verdad. Sí, o sea, ellos entendían que había una musiquilla y entonces, sabes, que me podían estar cagando en su puta madre, pero no. En este caso era campana sobre campana. Sí, y entonces me pasaba los días cantando eso porque mi esperanza era irme a casa. Además también por las mañanas escribía un diario que iba contando más o menos
los momentos diferentes del día, pues a lo mejor, pues hoy han entrado a interrogarme, o hoy ha venido un secuestrador nuevo. Entonces iba contando todo lo que me había pasado, ¿no? Y así nace en la oscuridad. Y además, como me habían dado un cuaderno para que escribiese yo lo que yo quisiese, me puse a escribir una novela sobre Afganistán que se llama Flores para Ariana y que era para mi hermana, que después con el tiempo salió publicada. Entonces yo escribía y así eran mis días, porque ya te digo, estaba basada en la esperanza de yo me voy a mi casa. Claro, viene el 25 de diciembre y sigues aquí, y dices, no pasa nada, porque me voy o el 31, ya ves tú, son 6 días después, o me voy en Reyes. Yo seguía teniendo la esperanza de que iba a pasar la Navidad con mis padres. Y te das cuenta de que pasa el 31, pasa el 1 y llegas al 6 de diciembre y estás ahí. Y que han dejado de interrogarte, han dejado de hacerte fotos como prueba de vida, es decir, se han olvidado de ti. Y entonces ahí se te pasa por la cabeza, porque la cabeza es muy mala, se te pasa por la cabeza de, ostras, ¿y si me van a cambiar? ¿Me van a cambiar de Al-Qaeda a Estado Islámico? Yo sabía cuál era el fin. Entonces, antes de que eso ocurra, es decir, antes de que ellos me decapiten, ya pongo yo fin aquí a esto. Porque aquí quien maneja mi vida soy yo y no son ellos. Entonces, esos días, esas últimas semanas de diciembre, cuando yo iba al baño, ellos habían dejado una cuchilla de estas desechables. Porque creo que es en Islam o en el Corán, no sé dónde, dice que los musulmanes, hombres, varones, tienen que estar completamente rasurados. Axilas, vello en el pecho, vello púbico, o sea, todo, no tienen que tener pelo. Entonces tenían esa cuchilla ahí. Y estaba la cuchilla ahí, tranquilamente, llamándome. Y los primeros días yo, pues bueno, aquí estamos. Y después de 4 o 5 días, la cuchilla estaba en el mismo sitio sin que nadie la tocase. Digo, sí, pues para que esté aquí me la llevo yo. Le rompo el cabezal, saco las 3 cuchillitas estas que lleva y digo, me lo voy a quedar. Pero no para atacarles con eso, o sea, porque es ridículo, o sea, quiero decir, son casi de juguete. Sino para que llegase un momento que yo dijese, hasta aquí ya no puedo más. Y llegó 11-12 de enero. Me puse en un punto muerto porque yo los tenía calculados dónde era, por la noche, cuando ellos estaban durmiendo, y me intenté quitar la vida. Porque no podía más. Mi cabeza no aguantaba más. Y mientras lo estaba haciendo, y de hecho, los cortes siempre quedarán en mi muñeca izquierda para mí, para mi recuerdo, para saber lo que pasó ese día, pensé en mi amigo James Foley. A Jim, Estado Islámico lo decapitó. Y si tú ves el vídeo, Jim no llora, no suplica, no huye, sino que está ahí, con una dignidad que a mí me faltaba para aguantar lo que me quedase, ya fuese bueno o fuese malo, y dejé de cortarme las venas. Digamos que me oculté los cortes para que ellos no lo vieran, y bueno, pues así permanecí. ¿Crees que tus captores dejaron a propósito las cuchillas en ese lugar para incitarte, pues, quizá? No te... Y provocar a ver, según el Islam, al igual que el catolicismo o el cristianismo, quitarte la vida es pecado. Sí. O sea, es de los más graves que hay. Yo creo que es que ni siquiera se les pasó por la cabeza que yo pudiese hacer eso. De verdad, ¿eh? O sea, yo creo que ellos la usaron, la dejaron ahí y dijeron, aquí nadie va a hacer nada con esto, porque no fueron capaces de pensar de, hostias, que la rompe y coge las 3 cuchillitas. No, yo creo que no para incitarme, sino porque no lo llegaron a pensar. No se les pasó por la cabeza. ¿Y qué es lo que te mantuvo para no hacerlo? Pues mira, me mantuvo otra vez la esperanza, la imagen de Jim y pensar en mi madre y en mi hermana, en poder volver a verlas, en poder volver a estar con ellas, si no hubiera seguido. Por eso la esperanza es hasta el final, porque si no, Claro, porque tú yo en el libro cuando lo estuve leyendo, decías que literalmente si te trataban como a un perro. Sí, de hecho se lo puse en la pared y se mosquearon bastante los capullos. Sí, por eso. Sí. Sí, a ver, cuando ellos entraban tenían que hacer esto.
hostia, esto se lo haces a tu perro. Para sacarme a la habitación me tenía que poner una especie de gorro, que era mi collar, y les daba la mano, que era mi correa, y me llevaban al baño, así ir y volver, ¿vale? Después, comía en un plato de hojalata, ¿no? O sea, de latón, perdón, ¿no? Como comen los perros. Y es... hostia, es que... y me dais palizas para que yo entienda de qué funciona esto. Yo soy vuestro perro. Y entonces, en una de las hojas del cuaderno, le puse con caracteres latinos: Ana Leisa Calp, no soy un perro. Y se lo puse en la pared. Según abrían la puerta, era lo primero que veían. Y llegaron los tipos y se mosquearon porque no me estaban tratando tan mal. Y es, me cago en tu puta madre, o sea... Sí, y me echaron a hostia porque se mosquearon. También hay que echarle agallas para poner eso sabiendo que van a verlo y que te van a... Yo no sabía que me iban a... A ver, yo no sabía que se iban a mosquear tanto, ¿eh? Pero quiero decir, es que me tratáis así. De hecho, luego vino el jefe de lo que eran los 4 estos y me dijeron, no te tratamos tan mal. Digo, hombre, hermano, que yo entré aquí con sobrepeso y me veo huesos que no me he visto en la vida. Claro. Ostras, que me dejabais sin comer. Joder. Que me pegabais. Sí. O sea, ¿cómo no me vais a tratar mal? Pues para ellos, como seguías estando vivo, con vida, exactamente, pues que tampoco era para tanto la cosa. Dices, bueno, sí. A ver, yo sí fui muy cabrón con ellos también en el secuestro. Hombre, que menos, ¿no? Sí, pero quiero decir que a lo mejor en otros casos, pues a lo mejor agachas la cabeza. Obviamente lo hacía, ¿eh? O sea, cada leche que me daban yo me la comía con papas. Pero, por ejemplo, eso, o sea, me habéis quitado muchas cosas, yo sigo teniendo la dignidad. No soy un perro, para ti. Y después, cuando me intentaron cambiar al Islam, convertir al Islam, se mosquearon bastante. Y entonces, cuando yo rezaba todas las mañanas antes de desayunar, ¿no? Entonces, lo que hacían los hijos de puta era ponían su radio o su televisión a tope para no escucharme. Entonces, ¿qué me pasó? Pues voy a rezar por la mañana, pero también voy a rezar por la noche, que no hay electricidad y te lo tienes que comer. Y se comían el rezo de por la noche y rezaba en voz alta. Digo, claro, o sea, yo os tengo que escuchar a vosotros 5 veces rezar. 5 veces cada uno. Es decir, eran 4 y yo escuchaba 20 veces rezar lo mismo. O sea, que dices, joder, yo solamente rezo 2, tronco, o sea, tampoco te tienes que quejar, o sea... ¿Y había reacción por su parte cuando rezabas por las noches? No, ya creo que al final ya se dieron por vencidos de... Este va al infierno y ahí arderá. No, ya no, o sea... No. ¿No les moló que no quisiera convertirme? ¿Eso no les moló en absoluto? ¿Cómo te intentaban convertir, si se puede saber? Sí, sí, claro que se puede convertir. O sea, quiero decir que sí, que se puede saber. Entonces, yo una mañana, claro, estás solo. Estás aburrido como una ostra. Ya me había escrito el libro de mi hermana. En el diario no escribía nada. Y entonces se me ocurrió decirles, ¿tenéis algo para leer? Claro, yo qué sé, leer en inglés es complicado, pero yo pensé, bueno, yo sé, lo mismo me dan Harry Potter, aunque sea, yo que sé, algo que descarguen en internet. Y vienen y me traen el Corán, ¿vale? O sea, impreso por internet, en inglés y en árabe. Vale, perfecto. Me lo dan en unos folios perfectamente impresos, nuevecitos, y me dicen, hay unas reglas para leerlo. Y digo, joder, me cago en Dios, que es el Corán, o sea, que no es un mueble de Ikea. Y me dicen, va en inglés y en árabe. Tú, como cristiano, estás sucio, ¿vale? Porque eres infiel y eres impuro. El texto en árabe ni se te ocurra tocarlo. Y te vamos a mirar por las cámaras si se te ocurre pasar el dedo por encima. Tocarlo literalmente. Tocarlo literalmente, sí. Físicamente. Nosotros no podemos, bueno, ni siquiera ellos. De hecho, si te vas a alguna madrasa, verás que los niños leen y tienen una especie de lápiz por encima que tiene con forma de dedo. Ellos jamás tocan el texto, nunca, porque no pueden tocar la palabra de Dios. Entonces, claro, yo qué sé, alguna vez pasas así, dicen, ni se te ocurre tocar el texto. Entonces, lo que hacía es, leía como ellos me habían dicho sin tocar el texto, y yo me leía eso todos los días 5 o 6 veces. Entonces, claro, ellos por las cámaras me veían y dicen, ¡buah, este chaval lo hemos convertido! Y no, ¿qué cojones? Es que no había otra cosa para leer. Entonces, como ellos veían que yo estaba interesado, uno de ellos, que hablaba medio inglés, venía todos los días, se sentaba conmigo y hablábamos de religión, ¿vale?
Y entonces, a través de la religión, pues el tipo me decía las cosas buenas que tenía el Corán, pues que en el Corán encontraría salvación si me convertía, etcétera, etcétera. Y yo, pues, sí, mira, no sé qué. Claro, estaba solo, o sea, hablaba con una persona, aunque fueran, no sé, 1 hora al día. Digo, bueno, pues ya tengo 23 horas para pensar en otra cosa, pero en esta la tengo ocupada. Entonces, como el tipo veía que había por mi parte, que era muy proactivo, pasamos de las conversaciones a me traía vídeos en su ordenador, pues un portátil como el que tienes tú, me traía su ordenador, sus vídeos en inglés de gente que se convertía, y yo, pues mira, sí, está muy bien. Y después de 2 semanas haciendo eso, llegó el momento que el tipo no trajo ni el ordenador ni trajo nada, y dice, y ahora imagino que te querrás convertir. Y yo, ¿convertir a qué? No, claro, te querrás convertir al Islam, ¿no? Y yo, no, aquí ha habido algo que me he perdido, o tú que no has entendido. Dice, hombre, lees el Corán, hablamos contigo. Digo, sí, porque no tengo otra cosa que hacer, macho. Pero yo soy cristiano y cristiano voy a seguir. Y desde luego lo que no voy a hacer es salir afuera de la celda con vosotros a rezar 5 veces al día a las 5 de la mañana. Ni de coña, vamos. Que va, a mí me gusta lo que soy. Y digo, me lo habéis quitado todo, eso no se lo dije, eso lo pensé yo para mí. Menos la dignidad. Y esto sigue siendo. Y se mosquearon bastante. Estuvieron luego 3 semanas sin dirigirme la palabra. Para nada. Para nada. De vez en cuando venía el tipo y decía, vas a arder al infierno con tus padres. Digo, mira, por lo menos los voy a ver. Eso se lo dije. Claro, como los infieles, los cristianos, vamos a arder en el infierno cuando moramos. Digo, claro. Pues mira, pues por lo menos los voy a ver. Sí, pillaron un chinazo muy serio, ¿eh? Estuvieron, eso ya te digo, 3 semanas. Y venían pues hemos atacado. ¿Dónde me dijo el tipo? En Francia y hemos matado no sé cuántos. Bataclan. Claro. Eso te iba a preguntar. Digo, ¿a ti te daban información de lo que pasaba afuera? Solamente me dieron información de los atentados de Bataclan, pero me la dieron creo que en febrero, ¿eh? Y creo que fueron en diciembre, ¿verdad? Una cosa así. Y me dieron los atentados de Bélgica, que creo que fueron en febrero, me la dieron en marzo. Esa es la única información que yo recibí de ellos del exterior. Salvo cuando entró uno y me preguntó, después de 8 meses, ¿y tú de dónde eres? Y le dije, soy español. Y dice, ¿Madrid o Barcelona? Y le digo, soy del Madrid. Dices, vamos a jugar las semis de la Champions contra el Manchester City. Digo, me cago en Dios el fútbol. Y es verdad que jugamos las semis de la Champions contra el City, que creo que ganamos 1-0 y 0-0 allí, y después ganamos la Champions contra el Atleti. El fútbol es lo que me unió a ese tipo, y venía todos los días a preguntarme qué tal estaba, porque como era del Madrid como él, no podía estar mal. Y el tipo venía todos los días, y hasta ese momento había estado 8 meses sin preguntarme. Sí. Claro, encontrasteis un nexo de unión, claro, exacto. Sí. Claro. A los otros ni me preguntaban de dónde era, claro. Se la sudaba, pero no sé, pues le caí en gracia y dice, pues vamos a preguntar de dónde es este. Y en ese momento le moló que era español, sí. Y empezó la cosa porque me dijo, es que Zidane, el entrenador, digo, ¿cómo Zidane, entrenador? Claro, que es el año que echaron a Benítez. Si era Benítez, dice, claro. No, es Zidane. Y yo, ¿es Zidane? Claro, y ahí ya empezó a explicar ahí a su manera, medio inglés, medio árabe, que era Zidane y que íbamos a jugar la Champions contra Guardiola. Digo, madre mía. Que era de origen argelino, ¿no? Si no recuerdo mal. Zidane es francés de origen argelino, igual que Benzema, sí, correcto. Estarían contentos, quiero decir, al fin y al cabo es de su religión, quizá. Pues imagino que sí, la verdad es que no sé cómo verán a Zidane. Con una esposa cristiana, viviendo en Occidente, que seguramente se tome alguna birra, ¿no? Claro, no tengo yo muy claro cómo lo veo. No es el mejor musulmán para ellos, no creo que sea el mejor ejemplo. No, la verdad que no. ¿Y cómo fue ese final de secuestro? Es decir, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron esos últimos días? Los últimos días había... O el último día. Bueno, los últimos días, te puedo decir. Los últimos días había bastante movimiento, sobre todo en el exterior. Yo les escuchaba que entraba gente, salía gente, movimiento como de ruido, de bolsas, y también entre ellos hablaban en inglés. Y yo qué cosa más rara que esta gente hablaba en inglés. Y escuchaba que intentaban decir una frase. Y yo no sé, qué cosa más rara. Entonces, el 7 de mayo abren de madrugada la celda en la que estoy metido, y entonces lo que eran las bolsas y ese ruido es que me habían comprado ropa de deporte y unas zapatillas. Me llevaron al baño para que me duchara y me cambiase de ropa, me volvieron a meter en la habitación y allí me pusieron unas esposas, unos grilletes y una capucha.
Antes de eso, yo los vi a ellos que venían completamente de negro con el verdugo y el logotipo de Estado Islámico, que dije, joder, pues me he equivocado. Se acabó. Sí, soy bastante... me he pasado de listo aquí con esta gente. Claro. Y entonces, al ponerme la capucha y me están sacando por la puerta para llevarme a la furgoneta, escucho que uno de ellos, el tipo que me quería convertir al Islam, me dijo en inglés, "Don't forget us", no nos olvides, que es la frase que habían estado memorizando entre los 5 las 2 días anteriores para decirme cuando me sacaran de allí. Era lo que me querían decir. Ahora entendí el por qué hablaban inglés. O sea, entre 5 cabezas estuvieron intentando decirme, no te olvides de nosotros. Y ese día me sacaron a la furgoneta, pues emprendimos camino. Yo tenía a uno a mi costado que me iba apuntando con una pistola en el costado. La cabeza me la había metido entre las piernas y yo iba repitiendo en voz baja para mí, ¿no? Iba diciendo adiós. Por favor, que sea rápido y que no me duela. Porque a mí lo que más me daba miedo es cómo me iban a matar. Porque, bueno, siempre están los vídeos del piloto jordano que lo quemaron vivo, las decapitaciones, y entonces yo decía, pues si es un tiro en la cabeza, pues mira, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, encima se agradece, ¿no? a esta gente, ¿no? Que haya tenido ese decoro conmigo. Entonces, la furgoneta llega un momento que se para, me bajan y camino, pues no sé, unos pasos, los que sean. Me quitan la capucha y entonces puedo ver que estoy en una especie de huerto con, pues, de olivar o de árboles frutales, de lo que sea. Es decir, donde ellos hacen sus putos vídeos. Hay muchísimos soldados de Al Qaeda armados hasta los dientes y aparece un señor vestido de blanco, con una túnica, con un puñal al pecho. Y digo, hostia, el Matarife. El tipo se acerca y me dice, Antonio, le digo... Aquí estoy. Presente, efectivamente. Me dice, ven conmigo. Y detrás de una loma, después de 7 meses, veo a Ángel y a José Manuel. Después de 7 meses sin verles. Estaban arrodillados en el suelo, pues con una pinta que te hace preguntarte si estos son así, ¿cómo serán las mías? Pues claro, tienen que ser bastante parecido. Y nos dimos un abrazo. Y después de, pues no sé, un cuarto de hora, 20 minutos, nos quitaron las esposas a los 3 y nos acercaron más o menos a 1 kilómetro hasta la valla con Turquía, para que nosotros la cruzásemos y, bueno, pues hablásemos con la gendarmería turca y de ahí a la embajada, y de la embajada pues ya pidieron un Falcon para venir a España. Sí, así es como fueron las últimas horas de secuestro. Y las primeras horas de secuestro en España, pues las primeras horas de secuestro en España las pasé en el Hospital de la Princesa de Madrid debido a todos los golpes que me dieron. Mi cuerpo tuvo una reacción como si hubiera tenido un ataque de epilepsia, pero lo que hizo mi cuerpo fue desconectar el cerebro y encenderlo punto por punto, porque entendió que toda la tensión acumulada la podía soltar porque estaba cuidado por la gente a mi alrededor. Y yo estaba comiendo un flan en mi casa y despierto en el sofá con 2 policías locales encima de mí, y yo no sé cómo llegué desde la cocina hasta el sofá, porque hay 50 o 60 pasos, ni puta idea. O sea, yo hay un lapso de tiempo en mi vida que lo he perdido para siempre, no sé nada. Y tenía la mandíbula tenía desencajada porque quería gritar y no me salía la voz. Y de ahí fuimos al hospital y ya me explicaron cómo había funcionado y había reaccionado mi cabeza. Claro, cuando crees que te van a decapitar, cuando ves ese Matarife. Sí, bueno, y antes habían también simularon una ejecución. Para sí. acojonar. Para acojonar, sí, porque el día anterior el compañero de celda, porque había otro preso en otra celda que jamás supe quién era, yo tengo mis sospechas pero nunca supe quién era, le dio por escaparse de allí. Claro, estaba hasta en el nabo de esta gente. Lo que pasa es que lo trincaron y lo echaron a hostias. Mataron. No, lo echaron a hostias. Le dieron golpes. Entonces, como yo obviamente lo había escuchado, a la mañana siguiente me simularon una ejecución para decirme, si intentas escapar como ese, te va a tocar esto. Vamos, que entiendes el mensaje a la primera, ¿eh? Sí. Tampoco me iba a escapar, porque no soy Rambo.
O sea, pero entiendes el mensaje a la primera, de no quiero más. Pero en el momento en el que sabes que por fin eso ha terminado Sí. y te diriges hacia la frontera con Turquía, Sí. ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Me imagino que ver a tu familia, quizá, La verdad... o un o sea, sinfín de sentimientos y de lo primero, el pensamientos. primer sentimiento es que no nos vayan a ametrallar por la espalda. Porque claro, tampoco lo sabes. Claro. Te dejan Claro. ahí, caminas y a ver, de esta gente no te puedes fiar. Y lo siguiente es a ver cómo le explicas al turco quiénes somos. Porque claro, nuestras pintas eran de yihadistas. Que somos españoles, que somos de la tele, claro, o de la televisión o de periodistas, y que nos han secuestrado. Claro, el tipo no hablaba inglés. Nosotros no hablamos turco. Tuvo que venir un capitán que medio chapurreaba. Entonces se lo explicamos otra vez, ahí en tierra de nadie, porque el tipo no nos dejaba pasar, normal. Entonces entendió más o menos, le dijimos Al Qaeda, así, la hacíamos así, ¿no? Entonces yo creo que lo acabó entendiendo y lo primero que nos dijo es: os tenéis que subir las chaquetas, enseñarme el pecho para saber que no lleváis explosivos. Ujú. Entonces uno a uno fuimos pasando, nos cachearon a todos y de ahí nos llevaron a una comisaría. Y estuvimos en la comisaría, no sé, 3 horas. Porque era el interrogatorio de 299 días en inglés, del inglés al turco y después al español, porque estaba también la gente de la embajada por teléfono. Y dices, esto es un Cristo, esto es surrealista. Y de ahí llamamos a la embajada para que mandara el avión. Y después el momento para mí más complicado del secuestro, fíjate, más complicado, llamar a casa. Porque tienes que pensar, claro, en ese momento es cuando lo piensas. Tú sabes que estás bien, porque bueno, aunque hayas perdido peso, etcétera, etcétera, tú sabes que estás bien. Pero a ti te han parado la vida. Pero fuera la vida ha seguido. Y la vida no respeta. Ni sabe de te va a dar un margen porque tengas un... No. O sea, quiero decir, sigue habiendo accidentes de tráfico, sigue habiendo enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces es... Hostia, ¿y si no están mis padres o mis hermanos? ¿Y si han muerto y no me he podido despedir de ellos? Mi madre sigue teniendo una enfermedad del corazón. Y yo pensaba que me había cargado a mi madre cuando le dieran la noticia. Y durante 299 días yo pensaba que me había cargado a mi madre. Que mi madre no iba a venir a recogerme al aeropuerto. ¿Qué ocurre? Que me coge el teléfono de mi madre, de casa. ¿Qué ocurre? Que tardan 3 semanas en decirme que mi tío José Antonio se ha muerto de cáncer mientras yo estaba secuestrado. Se murió de cáncer de páncreas en noviembre. Ahora va a hacer 10 años. Y él, yo me llamo Antonio José y el José es por él, porque él asistió a mi madre en el parto. Y él, cuando ya sabía que se iba a morir, o sea que era inminente, él decía, no me voy a poder despedir de Toño. Él me llamaba siempre Toño. Dice, no me voy a poder despedir de él. Y efectivamente no nos podemos despedir de él. Y cuando yo llegué a Madrid, sus 2 hijas, mis 2 primas, Carlota y Cristina, como me vieron con ese aspecto que tenía de enfermo, luego me lo contaron, vieron a su padre en mí. Por la extrema delgadez, por ese color cetrino que yo tenía, y dicen, hostia, es que nos ha recordado los últimos momentos de nuestro padre. Claro, se abrazaron a mí, empezaron a llorar, y yo sin saber, yo pensaba que era de alegría. No, claro, luego ya te cuentan la movida y dices, hostia, que es que no es por esto, es por lo otro. Tardaron 3 semanas en decírmelo. Hicimos una fiesta en casa, obviamente no vino, y yo preguntaba, ¿pero el Tito dónde está? No, es que ya sabes que al Tito no le gustan las fiestas. Digo, ya coño, pero esta no es cualquier fiesta. O sea, no secuestran a la peña todos los días. Claro, no, obviamente no. ¿Cómo fue ese fue el primer encuentro con tu madre? Pues ese fue jodido. Fue jodido con mi madre, con mi padre, mis hermanos. Mi hermana, que les habían dicho a las familias que tenían que estar en una línea. Claro, mi hermana tenía 18 años tenía 17 cuando me secuestraron y cumplió 18 cuando yo estaba secuestrado. Le dijeron a mi hermana, no, tienes que estar en esta línea y tienen que venir ellos para que la cámara te pille. Dije a mi hermana, una polla. Se saltó el cordón, salió a mí, salió a abrazarme, y mi madre todo el rato enganchada a mí. Estuvo todo el rato enganchada a mí, no me dejaba.
Y los primeros días no me dejaba a ningún sitio. Digo, mamá, que tengo 34 años, que puedo coger el metro, que lo he ido cogiendo toda la vida. Bueno, es comprensible de todas formas. Pero tú sabes, mamá, sí sé ir en el metro. He ido toda mi vida en el metro, sí. De hecho, cuando esa primera noche que me voy a bañar en casa, antes de que me diera el ataque mi madre me iba a ayudar a bañarme. Digo, venga mamá, vale. Entonces me ayuda a desnudarme y se puso a llorar cuando me vio desnudo, porque dice, eres igual que los judíos de Auschwitz, de cómo te han dejado. O sea, yo soy una persona que tiene sobrepeso y siempre ha tenido sobrepeso y siempre tendrá sobrepeso. Si yo pesaba 50, 60 kilos, pues ya pesaba, De hecho, nos trajeron ropa para que nosotros saliésemos a la televisión con un aspecto pulcro. Claro, me habían comprado la ropa de antes del secuestro, yo qué sé, pues una 54, una 58, no sé, la talla esa que fuera. Claro, yo pasé de una 54, 58 a una 34. Tuve que usar el pantalón de Ángel. El problema es que Ángel mide 1,70, yo mido 1,82. Entonces, claro, me quedaban pesqueros. Aquello era un ridículo total. Y dices, bueno, da igual, ¿qué más da? Si lo importante es otra cosa. ¿Cuántas veces después del secuestro? Sí. ¿Cuántas veces te has acordado de la frase Don't forget us? No nos olvides. Cada vez que me preguntéis por el secuestro. Sí, ¿verdad? Sí, para mí esa gente, eso ya está pasado. Ahora va a hacer 10 años del secuestro, ha hecho 9 de la liberación. Cada vez que en los medios me preguntáis o en podcast, ¿y cómo fue? Ahí la recuerdo. El resto ya está asumido. He tenido una vida plena y bastante buena desde entonces. No tengo que seguir acordándome de esa gente porque si no es un bucle que no te lleva a ningún tipo de sitio. O sea, es una época de mi vida, 300 días, ya está, se acabó. Pero en los medios os sigue pareciendo curiosa la historia. Sí, hombre, es una historia que no suele ocurrir muy a menudo. Sí. Pero sí. ¿Y cómo es la vida después de un secuestro? ¿Cómo es la vida después de un secuestro? Mira, al principio me decía la gente que parecía un Jedi de estos de Star Wars. Todo me parecía bien, estaba flotando, todo zen. Eso te dura 3-4 meses. Luego vuelves a la vorágine y es la misma vida que tenías antes. Yo a los 5 meses estaba cubriendo la guerra en Irak. Me decía mi madre, hay algo que no has entendido de todo esto, Digo, sí. No aprendes. Es que volviste. Sí, volví 2 veces, Volviste. Y como soy un egoísta, porque soy un egoísta y lo seré toda mi vida, pasé la Navidad en Irak. No con mis padres y mis hermanos, no. Pasé la Navidad en Irak, con los cristianos, intentando documentar pues cómo estaban volviendo a las ciudades cristianas que habían tomado Estado Islámico. ¿Y por qué volviste? Porque es mi trabajo y porque anteponía más mi trabajo que lo que era la familia, o no cuidaba a la familia, no le daba su peso. Ahora, por ejemplo, no me veo faltando unas navidades ni de broma, porque las navidades son para estar con mi niña, ir a ver a Papá Noel o con los Reyes Magos, a montar el árbol y cantar villancicos. Pero en ese momento, con 30 y tantos años, lo más importante soy yo, es mi trabajo. Y sigues en la dinámica a pesar de todas las cosas que has vivido y a pesar del castigo que han tenido tus padres y tus hermanos, porque ellos también son víctimas de mi secuestro. Y en vez de cuidarlos, Antonio se va 20 y tantos días, me fui a Irak a pasar allí las navidades, porque además las quería pasar. No fin de año, que eso sí lo pasé en casa, pero 24 y 25 de diciembre de 2016 las pasé en Irak. Eso es amor por el trabajo, desde luego. Sí, yo también pensaba, Javier, cuando estaba secuestrado, en el caso de que yo salga de aquí, yo y solamente yo diré cuándo dejo de ir a una zona de conflicto, porque mi miedo lo manejo yo y mi vida la manejo yo, y así ha sido. Cuando yo he querido, he dicho hasta aquí, ya dejamos de viajar. Sí, en tu miedo mandas tú, ¿no? Exactamente, es que tiene que ser así. Si no, ellos lo que intentan hacer con el miedo
es manejar tu vida, y eso no puede ser. O sea, una de las ciudades que más me gusta de España es Barcelona. Entonces, mi mujer y yo intentamos ir todos los años y nosotros paseamos por las Ramblas. Y en las Ramblas hay una dedicatoria a todas esas víctimas y nosotros pasamos por ahí. La última vez, de hecho, fuimos con Ariana. Si yo tuviese miedo o pensaba que me fuese a pasar eso, no pasaba por las Ramblas. O de hecho no salía de este pub, ¿no? Que estamos aquí metidos en un hoyo, en un zulo, y aquí sabemos que vamos a estar bien mientras que no nos falte cerveza, ¿verdad? Pero no, a mí ya me queda bueno, poco, sí, la verdad. Pero tienes que saber manejar tu miedo y decir, tengo que seguir viviendo. Y es lo que he hecho y lo que he intentado hacer, y he sido muy feliz estos pues casi 10 años. Sí, 9 de liberación, sí. Y ahora has escrito este último libro. Y ahora he escrito ¿verdad? este último libro, sí. Que es un libro como de despedida, ¿no? Es un libro, no sé si de despedida como tal, pero a lo mejor sí como punto y aparte. Durante un tiempo, efectivamente. He escrito muchos libros, muchos sobre Afganistán, pero mi país, como tú has dicho, es Siria, y es donde empezó todo con el libro de En la oscuridad. Entonces, si yo tenía que poner un punto y aparte a mi vida como periodista, no se me ocurría ninguno mejor que contar lo que nosotros vivimos en la batalla de Alepo, porque fue un momento muy duro profesionalmente, también es un momento de hermandad, que conocí a gente que es maravillosa, y me apetecía que el lector pudiese meterse en la piel de Olguaje, que es el fotógrafo, o de Lucas Corso, que es el redactor, y que sepan lo que es ser corresponsal de guerra en una guerra de verdad. Por eso está hecho así. A mí este libro me parece fascinante y lo recomiendo a todo el mundo porque además fíjate que se llama Cowboys en el infierno, que nos has contado mucho sobre Siria, pero hay como dos partes, ¿no? Sí. En dos partes en una, ¿no? Es decir, por un lado está el conflicto, ¿no? Sí. Lo que habéis vivido, Eso es. pero por otro lado está también esa crítica Sí. hacia lo que son, o yo lo voy a decir con estas palabras, el maltrato literal que os tienen a los corresponsales y a los periodistas. Pero periodistas en general, en general, o sea, sí, no sí, solamente no, corresponsal de guerra. Exacto, sí. Sí. A ver, yo creo que el último libro que se escribió sobre corresponsales de guerra fue en el 96-97 y lo escribió Pérez de Reverte, que es Territorio Comanche. Que es su experiencia en la guerra de los Balcanes, sobre todo en Sarajevo, en el cerco de Sarajevo, y desde entonces a ahora han pasado 30 años, no se ha vuelto a hablar de ni la profesión, ni cómo están los corresponsales, ni cómo es la profesión, etcétera, etcétera, ¿y por qué no? Pues a lo mejor era el momento de ponerlo sobre la mesa, y eso he hecho. Vamos a volver a hablar de una profesión que es muy bonita, que a la gente le parece atractiva, por eso hay muchas películas de Hollywood, pero vamos a poner también las miserias encima de la mesa. O sea, esto no es la época de Reverte donde pues iban a gastos pagos, estaban en los mejores hoteles, etcétera, etcétera. No, o sea, nosotros las pasamos canutas en esa guerra. ¿Por qué? Porque no teníamos dinero, porque los medios no nos pagaban el suficiente dinero para que nosotros pudiéramos tener una estabilidad de vida en una zona de guerra, y porque además de estar preocupado de que un francotirador no te mete un balazo en la cabeza, tienes que estar preocupado de que un editor que no sabe ni dónde está Alepo te empiece a escatimar 20 o 30 euros por una foto o por una crónica, de que dices, pues a lo mejor, no sé, no tenemos que estar en estas, ¿no? Ya somos todos mayorcitos para saber que nuestra vida y nuestro trabajo valen un dinero X, ¿no? Porque si ir y hacer un posado o robar un posado a una superestrella de cine vale miles de euros, que es lo que pasa todos los veranos, ¿por qué ir a Alepo a trabajar con un medio de comunicación español que se supone que es puntero, está pagado con 35 euros a dividir entre el fotógrafo y tú? 35 euros. 35 euros, sí, eso a mí me han pagado, tengo las facturas, o sea, después de jugarte la vida. Sí. Eso es lo que vale jugarse la vida. Bueno, me han ofrecido cero, o sea, me han ofrecido cero. Pero sí, lo más irrisorio es 35 euros a dividir entre el fotógrafo y yo. Entonces son 35, son 17,5 menos impuestos.
por una crónica en Siria. En un Siria donde ya se secuestraban periodistas. Esto es mayo-junio de 2014. Nos ofrecieron eso y obviamente nos pagaron eso. ¿Y cómo puede vivir un freelance? Trabajando con medios internacionales. Vale. Pues Claro. esos 35 euros, ¿es solo en España o es No, una no, tónica es- general? No, es solamente en los medios españoles, es en los medios patrios. A ver, mi padre en esa época no manejaba internet, no tenía Facebook, entonces no podía leer lo que yo escribía. Entonces yo quería que leyese en papel, pues, que leyese a papel a su hijo. Que fuese al bar a desayunar y dijera, mira, este es mi hijo el que ha hecho esto. Que se sintiese orgulloso. Entonces, en España eran los medios que eran. ¿Cómo sobrevivíamos? Trabajando para la CNN, para la BBC, para France Press, para AP. ¿Qué pagaban? Pues mira, Reuters, por ejemplo, pagaba 1.500 el minuto en zona de combate. Claro, también estamos hablando de zona de combate. AFP por un texto me pagaba 200, por 3 fotos o más 350 y por vídeo entre 400 y 500. Si hacías el completo eran 800 euros por una historia. Y en España, 35 euros. En España 35 euros a dividir, ¿vale? O sea, no 35 Entre euros... el fotógrafo... Exactamente, sí, ¿Y o tú? sea, no son 35 para mí, no, 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 exacto. porque mis crónicas van con foto y en ese momento era López mi fotógrafo, entonces él hacía la foto porque es el profesional Claro. y yo hago el texto porque soy el profesional, entonces claro, obviamente nos teníamos que dividir el total. Claro, cuando a mí me dicen desde España, antes de mandar la primera crónica es, pagamos mal. Digo, bueno, Te sí, lo advierten por lo ver, menos. sí, todos pagáis mal, claro. O sea, quiero decir, llevo muchos años trabajando con medios españoles y ya sé que pagáis mal. Pero claro, cuando te mandan la factura y la factura son 35, digo, no, esto no es pagar mal, hermano. O sea, esto es otra cosa. Pero el adjetivo pagar mal no es esto. No, es Porque- humillante. Claro, Claro. porque claro, el López fue el que cobró toda la factura. Y entonces me dice, Antonio, para dividir todo son 600 euros. Digo, a ver, tronco, ¿cómo va a ser 600 euros? Si hemos hecho una portada y una doble y ya solamente por esas nos han pagado 400. Y dice, sí, pero todas las demás son 35. Digo, ¿en serio? Sí. Es una profesión denostada por completo Por los medios de comunicación, sí. españoles. Sí, yo creo que también a lo mejor por los medios extranjeros. Lo que pasa es que como los nuestros pagan tan mal, eso nos parece jauja. Claro, Pero si mira. preguntásemos hace 20 años cuánto les pagaba CNN, BBC, pues a lo mejor te dicen, no, es que pagaban 5 o 6 mil por reportaje. Lo mismo que a ti te pagan 1.000, a lo mejor son 6.000. Yo hace unos meses, miento, hace unos años me senté en el plató de Iker Jiménez de Horizonte con un periodista que se llamaba Javier Nart. Acababan de asesinar a Roberto Fraile en Burkina Faso. Entonces nos sentamos, Javier Nart, que era de otra generación, y me senté yo. Y entonces le conté lo mismo que os estoy contando a vosotros, que nos pagaban 35 euros. Entonces, claro, Javier Nart dijo, mira, yo también he cubierto zonas de guerra y por 2 reportajes me he comprado la casa. Y es, hostia puta, con 2 reportajes me compro una casa. Digo, pues nada, creo que Iker me paga el taxi luego porque si no, no me llega. ¿A Claro. qué crees que se debe este descenso, al menos, A ver, ellos de la valoración? Ellos lo achacan a 1, descenso en las ventas, 2, descenso en la publicidad. Y siempre te van a hablar de una cosa que es la crisis de la prensa. ¿Vale? Eso es el estigma o los 3 grandes caballos de batalla que usan los medios de comunicación para decir lo que te pagan. Aquí es donde se les cae el chiringuito. Cada vez que la selección española o un equipo español llega a la final de algo, llámese la Champions, la Copa de Europa o la Eurocopa el año pasado, mandan entre 3 y 4 redactores más no sé cuántos fotógrafos, que obviamente les tienes que pagar las dietas, les tienes que pagar los billetes de avión, etcétera, 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 etcétera. Entonces, sí que tenéis dinero Pero para eso, para eso. claro. Un gran periódico de este país, le voy a decir el nombre porque como nunca me va a dar el premio, Adelante. me la suda. El diario El País tiene un premio que es el Ortega y Gasset. Ajá. ¿Vale? Creo que está pagado con entre 10.000 y 15.000 por premiado, ¿vale?
A mí me pagaba 45 euros por crónica en Siria. Entonces, si pagáis 10.000 y son 4 categorías, son 40.000. Entonces, si tienes dinero, lo que no quieres es pagarme a mí. Vale, pues empieza por ahí, no te quiero pagar. Vale, pues yo ya asumo que no me quieres pagar y yo ya decido si te lo mando o no. Pero no me vengas con que, no, mira, es que estamos haciendo recortes. Mentira. Puede tener que ver con el consumidor que también prefiere... también puede ser. Pregunto sin tener ni idea. A lo mejor también tiene mucho que ver con los lectores, que no exigen periodismo de calidad. Claro. Que hoy le da igual que firme Antonio Pampliega desde Alepo, pero mañana le da igual que ponga agencias y que se pregunte, ¿y dónde está el chaval que firmaba aquí y hacía estos reportajes? O que Antonio Pampliega ya no haya vuelto a publicar en El País desde 2018 o 2016, una cosa así, porque obviamente estoy vetado por estas cosas que digo. Claro, no es que no les gusta. Eso sí, vamos a llevar en portada el salario mínimo interprofesional. Eso sí va en portada. Pero que Pampliega diga que nos pagan 45, esto no, que está mal. Obviamente, el lector también tiene mucho que ver. Vosotros tenéis mucho que ver porque no exigís calidad. Y si no exigís calidad, ¿para qué te la voy a dar? Sí, esto está entroncado con eso de que estamos aletargados, agilipollados. Sí, es posible. O que directamente es que ya no se leen periódicos en este país y os da exactamente igual. Entonces, claro, si esto está al borde de la extinción, pues ya veremos dónde metemos la pasta. Eso también puede ser. Habría que salir fuera y preguntar a los chavales, ¿qué periódico lees? Y te va a decir que es un periódico. ¿Qué es eso? De modo ¿Cómo que te informas? Hay una crisis entonces. Claro, hay una crisis, pero también hay una crisis agravada. Porque no se le ha... en los medios de comunicación españoles no hay respeto por el lector. Yo, para que veas, soy abonado del País. Para que veas. Porque me parece que es un periódico, bueno, pues que hay que tener en cuenta, a pesar de... Yo soy abonado del País. Hostia, pero es que muchas veces te meten en unas cosas que son clickbait de... que dices... Esto no es periodismo, señores. O sea... ¿Cómo folla una en la Isla de las Tentaciones? Esto no es periodismo. O sea, elimina esto. ¿Por qué lo tienes aquí? Porque da muchos... El consumidor. Vende. Exactamente. Pues a lo mejor tampoco la culpa es de los medios, es del consumidor. O los chavales que piensan a lo mejor que, no sé, que Ibai, etcétera, etcétera, sí. O Jordi Wild son los grandes comunicadores y son muy buenos comunicadores, pero no son periodistas. Hacen entretenimiento, no hacen información. Hay que cambiar una cosa con otra. ¿Qué hacemos? ¿A qué estamos? ¿A entretenimiento o a información? Si es información, Jordi Wild e Ibai no son periodistas. Son grandes comunicadores. Y hacen información, hacen entretenimiento de cojones, y lo hacen súper bien. Sí. Yo no iría a informarme con ellos. Sin embargo, la gente Claro. Lo hace. Lo hace. ¿Hay algún tipo de solución a esta situación? Porque parece ser pues, la tónica general de estos tiempos. No al menos sé. entre los jóvenes. Entre los jóvenes no lo sé, o sea, habría que sentarse con ellos y preguntarles qué es lo que les interesa y qué es lo que no les interesa. Está bastante claro que, por ejemplo, la información internacional pues o les pilla muy lejos o no le interesa o no sabemos acercársela, que también a lo mejor puede ser por ahí. Y el problema es nuestro, como periodistas. No sabemos comunicársela y por eso Ibai y Jordi pues tienen tantos seguidores, porque ellos sí saben, digamos... llegar a ellos y nosotros no, pues entonces habría que reformular la profesión. Pero lo que ya también te digo, Javier, es que si yo voy a una guerra no voy con un palo selfie haciendo un directo de Instagram diciendo mirad, aquí tenéis un muerto, mirad. No, eso, no, o sea, yo si algún día me encuentro uno de esos sería una hostia, porque es una víctima y tienes que tenerle un respeto, porque si el día de mañana tú eres una víctima no quieres que vaya con el palo selfie, ¿verdad? Pues lo mismo, obviamente. Entonces hay que tener respeto. Con todo lo que has dicho de ahora, con todo el secuestro, el conflictos de guerra, esto de que hablamos ahora de periodismo, ahora mismo tú, a día de hoy, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías tú a ese Antonio Pampliega de 25 años que cruzaba calles infestadas de francotiradores por una foto o por una crónica? ¿Qué le diría, Que fuese feliz. Porque al final es lo más importante.
Y Antonio Pampliega, hoy con 43 años, te puedo decir que a pesar de todo lo vivido, a pesar de estar encerrado por Al-Qaeda durante 10 meses, ha sido muy feliz. Y si me dieras a elegir, te diría con los ojos cerrados que yo querría volver a ese Siria. Querría volver ahí, con esa gente, porque disfruté y fueron mis mejores años, profesionales y personales. Y te lo está diciendo el padre de una niña de 4 años. Pero es que allí también tenías otra familia. Ahí tenía otra familia. Y fui muy feliz. Y me encantaría volver. No se puede, obviamente, no se puede ir para atrás. Pero fui muy, muy feliz. Y por eso estoy tan orgulloso de este libro. Porque es como si fuera mi bebé y es un homenaje a todos ellos. Y ahora que estábamos hablando de periodismo, claro, Javi y yo somos profesores, ¿no? Sí, de historia. Y claro, como profesores que somos, aparte de historia, nos interesa el futuro, ¿no?, de nuestros jóvenes. Pero claro, cuando hablamos del periodismo, que es algo tan importante, pues para nosotros, para la historia, cuando analizamos la historia, sin el periodismo, ¿qué seríamos, no? También. Es decir, es un elemento clave. Desde luego, para la contemporánea, las fuentes serían claro. Lo que pasa una que cuarta parte. Sé que hay muchos chicos jóvenes, te lo digo porque alumnos míos lo estarán escuchando, y otra gente que además, incluso ahora que están con la EBAU, ¿no?, que sí, se están planteando qué tipo de futuro, muchos de ellos se ven y se reflejan. Yo aquí ya hago un paréntesis simplemente para decir que agradezco también a Antonio. Yo hace poquito tiempo estuvo él en mi instituto, con mis chicas y chicos. La verdad que fue realmente increíble. Lo que hayan aprendido en ese día es difícil que yo mismo, ¿no?, lo pudiera transmitir, sí, pese a toda la ilusión y lo mejor que pueda poder hacerlo. Pero a lo que voy es lo siguiente, ¿no? Es decir, ahora, claro, si están escuchando estos últimos 15-20 minutos de podcast, realmente, claro, lo que me gusta de este libro de Antonio y de él, como lo cuenta, es que quizá nosotros tenemos como una especie de mitificado, ¿no?, a esos corresponsales de guerra, ¿no? Así es. Tenemos de todo lo que habíamos escuchado, ¿no?, como una especie de, no sé, de héroe, de algo realmente que... Y de repente digamos, como que nos rebajas las pulsaciones y nos pones en la realidad que es el periodismo. Entonces la pregunta que te hago yo también es esta, ¿no? Es decir, ¿qué le dirías tú a un joven o a una joven que realmente se está pensando hacer periodismo y que además de hacer periodismo se plantea quizá ser corresponsal de guerra? Bueno, lo primero que le diría es que tenga en cuenta que tiene que hacer muchos sacrificios en su vida. O sea, no se llega a ser, me pongo como ejemplo, Antonio Pampliega después de cubrir su primera guerra. O sea, yo he estado en zonas de conflicto, pues tú has leído antes los sitios, ¿no?, hasta llegar a estar aquí hoy sentado. O sea, tengo un bagaje de casi 18 años. Un bagaje donde Antonio Pampliega ha tenido que pedir un crédito de 10.000 euros para poder ir a zonas de guerra, porque los medios de comunicación, al no pagarme lo que realmente valía mi trabajo, yo tenía que sacar el dinero de algún sitio. Otros compañeros, por ejemplo, como Gervasio Sánchez, siempre contaba que él era pizzero en Zaragoza y con el dinero que ganaba vendiendo pizzas con la moto, luego lo invertía yendo a zonas de guerra. O sea, lo primero es que tienes que tener sacrificio. 2, saber que esto es una carrera de fondo. O sea, no llegas a meta el más rápido, porque normalmente el más rápido acaba desfondado. Y tercero, que yo creo que es lo más importante y lo que nunca se piensa hasta que no estás en el terreno, es: ¿estás dispuesto a dar tu vida por la profesión? El mejor ejemplo lo tienes en la portada de este libro. De los 4 personas que hay, 1 está muerto, asesinado, y 2 han sido secuestradas. 1, Manu, por Gaddafi, estuvo 50 días encarcelado, y yo 299. De 4, 3. Ese es el mayor ejemplo de ¿estás dispuesto? Si no estás dispuesto, no vayas. Porque no puedes ir a una guerra con miedo. Porque como tengas miedo en una guerra, es cuando todas esas cosas del cerebro, los instintos, las tripas, etcétera, etcétera, no funcionan, porque solamente tienes una cosa en la cabeza: me quiero volver a casa con mamá. Y está muy bien, pero no vayas, no es tu sitio. Hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes ir a campos de refugiados, hacer saltos de valla, etcétera, etcétera. Algo que sea menos peligroso que ir
a esta zona de guerra. Yo la primera vez que escuché bombardeos, se te pone el culo apretado, ¿eh? Ya cuando las has escuchado 2 o 3 veces dices, bueno, pues ya está, es lo que hay. Yo recuerdo a leyendas de cuando yo era un chaval, por ejemplo, Enrique Zimmerman me encantaba. Sí. Que cubría el conflicto árabe entre Israel eso es. y Palestina. No sé si llegaba a estar en el cogollo de lo que son los combates, pero a mí me encantaba ese periodista. Ahora parece que no tenemos muchos ejemplos de ese tipo de periodistas que se juegan la vida. Sí que tenemos, por ejemplo, a Almudena Ariza. Sí, justo te iba a hablar de ella. Española, sí. Pero en otras cadenas parece que hay como menos compromiso por jugarse el pellejo. A ver, también tienes que tener en cuenta que te maten a un corresponsal. Ojo, ¿eh? O sea, cuando, por ejemplo, asesinaron a José Couso en Irak, yo imagino que para Telecinco o Mediaset, en ese caso era Telecinco, eso debió de ser un mazazo y durante X tiempo no mandaron a gente sobre terreno. Porque sabes que no eres inmortal. Ese es el problema de esto. Bastantes veces que piensas, nunca va a pasar nada hasta que pasa. Entonces cuando pasa la has jodido. Y prefieres que le pase a otro que te pase a ti porque realmente es un marrón. Entonces, bueno, los chavales se juegan menos la vida. Están en una guerra. Ya quiero decir, el peligro siempre están. Que sí, que ahora no pueden entrar en Gaza, vale, pero es que cualquier cohete de Hamas les cae encima y los ha matado. Pero estaba en Jerusalén, pero lo ha matado igual. O sea, Roberto, por ejemplo, Roberto Fraile, a quien está dedicado el libro, vino con nosotros en una ocasión en diciembre de 2022. No, miento, en diciembre de 2012. No, 22. Ojalá hubiera sido en 2022. Y entonces estábamos haciendo otra vez un reportaje de la ciudad vieja de Alepo y le pregunta a Roberto, ¿esto te sirve de algo? Me dice, no, porque él trabajaba para AP haciendo vídeo. Yo lo que necesito es el bam bam, ¿no? Los tiros. Y entonces casualmente nos encontramos a un grupo de soldados que iban a lanzar unas granadas de mano. Claro, como era una guerra de calles, una calle era de uno, una calle era de otro, la tapia separaba los regímenes. Dos facciones. Esa es, las facciones. Y entonces dijimos, esto Roberto dice, sí, esto sí me vale. Esto sí me vale. Y nos fuimos con ellos a lanzar granadas. Entonces eran granadas caseras que habían hecho ellos, habían metido la pólvora y luego pues no sé cómo la habían sellado. El caso es que habían sellado las mechas, las habían puesto con cinta adhesiva. Entonces al lanzar lanzar la granada, la mecha no suelta chispas, sino que solamente suelta humo. ¿Vale? Entonces a uno de esos muchachos que estaba tirando las granadas le explotó la granada encima. Le arrancó las 2 manos y la pierna. Y a Roberto le hizo un agujero en la femoral que le dieron 40 puntos de sutura. Y nosotros íbamos a hacer esa mañana la ciudad vieja de Alepo y sus monumentos jodidos. Hay que jugarse la vida para llegar. Es que no sabemos lo que es una guerra realmente. No. Y espero hasta que no esté. Esa es otra, claro. que no sea que necesario. nunca sepamos lo que es. Eso es. O sea, solamente tienes que hablar con nuestros abuelos o nuestros bisabuelos que no pronuncian la palabra guerra civil. Y será por algo. No tenemos ni idea de lo que es. Eso es lo que parece. No, claro, exacto. Si lo supiéramos, dejaríamos que los inmigrantes entraran. Sobre todo los que huyen de las guerras. Pero los dejaríamos entrar. Porque huyen del infierno, del mismísimo infierno. Y si el día de mañana hay una guerra, yo cojo a mi hija y me la llevo de aquí. Porque no quiero que esté aquí. Porque ir a una zona de guerra como puede ser Alepo y te das cuenta de que los colegios están en sótanos como este donde estamos nosotros, porque es el único sitio donde los cohetes no pueden entrar, salvo que tengan mucha puntería y te lo metan por la puerta, que también puede pasar. Y la gente vivía en sótanos, algunos de ellos excavados por ellos. Eso lo he visto yo y tengo una fotografía en una ciudad que se llama, era un pueblecito, Albueda, y los chavales jóvenes habían cogido la casa de los padres, que era un chalet, habían hecho un agujero debajo y los habían trasladado a todos debajo, excavado con ello con palas y picos, porque era el único sitio donde no caían cohetes, en una ciudad que estaba machacadísima. Y eran chavales jóvenes que habían hecho un refugio antiaéreo.
Y dices, ¡jo! O colas de gente que va a comprar... Perdón, que va a comprar no, que va a buscar comida. Encontramos a una señora mayor. Ese día estaba dando macarrones en 2 fuentes, en 2 barriños grandes, como los que ponen nuestra madre con la ropa. Estaban llenos de macarrones. Entonces, los niños del barrio iban con un cubito para que les diera comida. Entonces, llega un momento que la comida se acaba. El momento que la comida se acaba, la puerta se cerraba. Y los niños seguían aporreando la puerta, porque tenían hambre y no tenían comida. La señora se nos puso a llorar, porque decía, porque no les puedo dar de comer a todos. Una guerra es la pared de un colegio, una clase. Eso, por ejemplo, no te lo enseñé a ti. Es una clase donde un señor que trabajaba en la funeraria antes de la guerra se había quedado, y lo que él había convertido, esa clase, era en un muro donde estaba llena de caras que te miraban. Eran caras de personas que habían muerto y cuyos familiares no les habían reclamado los cadáveres, y él tenía todas las caras en las 4 paredes. Y él se quedaba ahí y le preguntaba, ¿pero por qué no te vas si tienes 5 hijos? Y el señor se ponía a llorar. Dice, porque quiero que cuando vengan, tenía la esperanza, cuando vengan sus familiares y vengan aquí a buscarlos, sepan dónde están y puedan desenterrar el cadáver, o por lo menos puedan llevarle flores, porque estaban todos metidos en fosas comunes. Entonces el tipo lo que hacía era fotos a las caras o a la ropa, porque no había quedado nada, las ponía en las paredes con un número que era el número de fosa. Eso es una guerra. Una pregunta que va a ser un poco absurda, porque me imagino la respuesta, pero ¿en Siria se llegaban a respetar las reglas internacionales de la guerra? Los derechos humanos y esas cosas. Por ejemplo. Dudo mucho que sepan lo que es. Pero aunque lo supiesen, no se iban a respetar. Mira, en el libro cuento una anécdota que nos pasó a Manu y a mí. Una anécdota que es real. Íbamos por la noche, volviendo del Media Center, que es donde los periodistas íbamos a lanzar nuestras imágenes, ¿verdad? Nuestro trabajo, ¿no? A través de los ordenadores de los activistas. Y entonces veníamos caminando por la calle y nos encontramos un coche con el maletero abierto, las luces del maletero encendidas y un tipo maniatado dentro del maletero. Bueno, aquí cortamos. Has causado impresión. Gajes del oficio. Bueno, retomo desde aquí, ¿vale? ¿Desde el principio? Sí, ¿no? 1:40. Hora 40. ¿Vale? Vale, retomo. Vale. Mira, una de las anécdotas que cuento en el libro y que es real y que nos pasó a Manu Bravo y a mí es que una noche, volviendo del Media Center, que es donde nosotros íbamos a mandar nuestro material a España o al extranjero del trabajo del día, al regresar nos encontramos un coche en medio de la calle y tenía el maletero abierto con 2 luces encendidas del maletero, ¿no? Dentro había una persona, un señor, estaba maniatado dentro del maletero. Entonces Manu Bravo se va a quitar la cámara para hacerle una foto y le digo, ni de coña retrates esto. Y me dice, ¿sabes que me estás robando un fotón? Digo, sí, pero si aquí hemos venido a denunciar las masacres del régimen, aquí hay que mirar para otro lado, porque a este señor se lo van a cargar. Y entonces, si queremos que cambie el régimen y queremos pintar que el régimen es lo que es, esto no puede aparecer jamás. Y esa foto jamás salió, nunca. Claro, es que nosotros ahora vemos parte de las imágenes que nos llegan desde Palestina. Sí. Y mi pregunta a veces es si eso realmente ocurre Sí, en todos los conflictos. En todos. O sea, al final no dejan de ser guerras. Normalmente suelen ser civiles. Si son civiles son mucho peores porque el odio es más grande. Pero por ejemplo, en un conflicto como el de Palestina, que lleva 80 años, o sea, al final todos han perdido a alguien. Sí. Entonces, al final no deja de ser ojo por ojo. Pero en los conflictos que son guerras civiles, lo que se busca son las vendetas. Y antes te he contado una historia de los 60-70 cadáveres que nos encontramos una mañana. Antes de llegar a esos cadáveres, una mañana
Nosotros digo, los cowboys, entramos en una base militar que había sido tomada por los rebeldes, ¿vale? Entonces, era una base militar que unía las carreteras que van de Alepo a Turquía, entonces era perfecta porque en vez de hacer 4 horas de un rodeo, lo hacíamos en 45 minutos. Entonces, cuando entramos, digamos que los cadáveres todavía estaban calientes. Los cadáveres de la puerta, que eran soldados, sí que tenían signos de haber combatido. Los cadáveres que fuimos encontrando dentro de la base tenían signos de haber sido ejecutados, porque todos tenían un tiro en la cabeza. Todos. Entonces les preguntamos, ¿y esto no hemos combatido ya es? Sí, claro, por supuesto. Yeah. Claro que has combatido. Sí, no sé si se le nota al chaval. Sí. O sea, si ves a los dos de la puerta les pegaron con un explosivo y eso y tenían la mitad del costado reventado. Los demás estaban todos ejecutados, se había intentado rendir y no les habían dado cuartel. Entonces al final no deja de ser y uno y otro y otro y otro y otro y al final ¿quién para esto? No, esto no se para, nunca. ¿Qué es lo que pasa entre israelitas y palestinos? Aquí empezó alguno y desde entonces aquí estamos. Con 50.000 muertos o 60.000 muertos. ¿Y de quién es la culpa? No, del 7 de octubre ya, pero es que antes del 7 de octubre claro. Hubo la primera intifada y antes de la primera hubo la no sé qué. Sí. Y dices, hay una historia detrás. Exactamente, hay una historia. Es, no es complejo. Exactamente, esto no empieza el 7 de octubre de hace año y medio. No, esto va más para atrás. Si quieres ser cortoplacista y corto de miras, dices, no, es que el 7 de octubre. No me jodas. O sea, ahora mismo se me ocurre varias operaciones militares israelitas y una de ellas creo que fue 2014. Creo que es plomo fundido. Que es lo mismo que está pasando. Menos muertos, pero exactamente lo mismo. Plomo fundido, por ejemplo. Entonces... Sí, desde que se inició, o sea, desde que se fundó el Estado de Coño, y Israel, aquí también pasaba. Y aquí también pasó. Pasó durante el conflicto y obviamente los vencedores lo hicieron después del conflicto. O sea, aquí hay cuentas que ajustar. Y se ajustaron. No, en España después de la guerra, por eso, la represión fue brutal. Eso es, ¿que se mató más durante la guerra o después? Pues ahí está la pregunta. Mi abuelo, que estuvo en la guerra en el bando sublevado, en el bando franquista, estuvo 3 años más en el ejército después de la guerra, porque tenía más trabajo que hacer después de la guerra que durante la guerra. De la guerra me contaba penurias, las típicas, bueno, tenía que coger las botas a los soldados caídos que encontraba según avanzaba y demás. Pero cuando más trabajó como soldado fue después de la guerra, en los 3 años siguientes. Y ahora que en Siria hay paz, los rebeldes están ajustando cuentas con los familiares del Assad o los seguidores de Al-Assad. O sea, la gente que vive en Tartus, en Latakia, están siendo exterminados. Pero era una cosa que se sabía. Han tenido el poder durante 50 años, ¿no? Los que vencen siempre ajustan cuentas al final. Exactamente. Pasó en el Irak de post Saddam Hussein, que tuvo igual el poder durante 30-40 años, cambiaron las tornas y los sunitas pasaron de tener el poder a ser represaliados. Normal. También pasó en Libia, así es que siempre pasa igual. Sí. Es que es lo mismo. Cuanto más dura la represión, luego evidentemente más dura también es la venganza. Exactamente. La historia de la humanidad es la historia de una serie de conflictos y de venganzas, al fin y al cabo. Es que el ser humano es sanguinario. O sea, no nos olvidemos. Somos capaces de poner a un tipo en la luna o de pintar la Capilla Sixtina. Somos inteligentes, pero para las dos cosas, también para el bien y para el mal. También somos inteligentes a la hora de matar, ¿eh? Claro. Que yo en Afganistán veía los drones que tenían los americanos que se manejaban con joystick y decía, ojo, esto... Y eso hace ya años. Y eso pues estamos hablando de 2010, 2011. Imagínate los que son ahora más pequeñitos y llevan una carga explosiva. O sea, quiero decir... Y lo que no se conozca. Pues... Cambia todo. Eso es. O sea, somos muy hijos de puta. Sí. Y es lo que hay. Así funciona la humanidad. Sí. Sí, quien tiene poder al final lo utiliza para bien y para mal, supongo. Así que lo mejor es no tocar poder. Bueno, somos títeres de ellos, ¿no? De ese poder, muchas veces. Estamos en sus manos.
y luego nos usan pues a su semejanza. También nos usan mucho tocando el corazón, o por ejemplo a nivel político saben que mucha parte de la población española está a favor de los palestinos. Entonces quieren que los palestinos sean reconocidos como Estado, etcétera, etcétera, y luego les compras 13 millones de balas a los judíos. Ahí hay una cosa que no entiendo. Puede ser un error, como dijo Marlaska. ¿Tú crees que es un error? Bueno, yo creo que es el claro... Yo creo el error fue filtrarlo. Eso sí. Eso sí. Yo creo que es el claro ejemplo del doble rasero que hemos tenido siempre. Siempre, exactamente. Y que manda el verde, al fin y al cabo. El billete. Exactamente, o sea... cuando estaban los saudíes machacando a los yemeníes, las fragatas eran españolas y se hacían en los astilleros españoles. Según pone la Constitución, está taxativamente prohibido vender armamento de guerra a países que están en guerra. Entonces, ¿cómo te saltas esto? Porque está bastante claro. Pues en vez de mandárselo a los saudíes, se lo mando me lo invento, a los rumanos, y los rumanos se los venden a estos. Entonces, ¿estamos haciendo...? No, estamos los rumanos, nosotros no tenemos la culpa. Así es como funciona. El Señor de la Guerra. No hay mejor película para explicar lo que es la guerra. ¿Cómo se llamaba este actor? Nicolas Cage. Está muerto. Nicolas Cage. No, su carrera sigue viva. Sí. Eso es una buena película de cómo funciona esto. Sí, totalmente, lo explica muy bien. Lo explica muy bien. Sí, y es que es así. Sí. Así de triste es. Sí. La última parte de esa película, ¿verdad? Cuando está ahí y le dice, mira lo que va a pasar y te lo voy a decir, ¿no? Con el presidente de Estados Unidos, porque tu jefe va a ser... Es mi jefe. Ese es el resumen de lo que es una geopolítica, ¿no? Sí, totalmente. Y es lo que hay. Así funciona esto. Bueno, llevamos hora y 50. Ha sido una buena charla. Yo creo que ahora tocan las cervezas, ¿no? Creo que sí, ya que estamos en un pub. Podemos aprovechar. Yo simplemente quiero acabar y quiero insistir, es decir, no porque esté aquí Antonio, sino por lo que es. Este libro es un libro tremendo. Es decir, Cowboys en el infierno, que sale el 2 de junio. El 2 de junio. ¿Por qué? Es un libro, por todo lo que... Si queremos saber y profundizar un poquito más aún, porque Antonio nos ha dado todo, ¿no? Durante este podcast y nos ha comentado todo, este libro realmente es mucho más que recomendable, porque primero no es solo un libro. Para mí, cuando lo he leído, para mí que es como una especie como de una confesión valiente, muy valiente, y una mirada como muy descarnada de lo que hemos hablado ahora, ¿no? De ese alma humana, ¿no? Cuando parece que todo se derrumba. Además, a mí este libro realmente, si lo leéis, de verdad que puede ser una de las mejores inversiones que hagáis del libro últimamente, no te deje indiferente, ¿no? Porque realmente habla, ¿cómo diría yo? Si alguna vez alguien ha sentido que ya no puede más, y también para entender aquellas cosas, ¿no? que realmente otros callan, este libro es el idóneo, porque hay libros, he leído también libros de otros autores últimamente, también relacionado muchas veces con guerras o con tal, pero hay libros, por ejemplo, que entretienen, ¿no? Hay otros que enseñan, ¿no? Sí. Y hay algunos pocos que te rompen por dentro. Quizá también, ahora escuchando a Antonio, para ayudarte a reconstruirte a ti mismo. Cowboys en el infierno a mí pertenece a esta última categoría, ¿no? Para mí es un libro que no solamente se lee, sino se siente. Ha habido momentos en los que me ha costado, digamos, ¿cómo decir?, aguantar el nudo en la garganta, porque realmente y Cowboys en el infierno no busca compasión. Yo por lo menos así lo interpreto. No, es que no busca, pero lo que sí que busca es comprensión. Es decir, busca romper ese silencio, ¿no? Es decir, Antonio lo hemos visto ahora, ¿no? Es decir, siempre ha sido de una honestidad feroz quizá y conmovedora, ¿no? Pero a mí lo que me gusta también de este libro, lo decía también el otro día, no es solamente el tema que trata, sino cómo lo trata, sino cómo lo cuenta. Es como es él. Yo tengo la suerte y el privilegio y el honor de poderlo conocer y de ser amigos y de Antonio y realmente le quiero mucho. Pero es que es así. En él y en el libro no hay máscaras. No hay ningún tipo de pose. Lo único que hay en Cowboys en el infierno es verdad.
Salvo que me ligué a una siria, eso no pasó. Salvo, y eso es verdad, la verdad que aquí se lee y se lee entre líneas, es verdad que escuece. Lo hemos hablado también en este. Escuece. ¿Por qué? Porque realmente esto... Además es que Antonio en este libro, a mí lo que me gusta, y también quiero que lo entendamos, es decir, porque él lo ha habido y por eso hemos hablado durante este tiempo con él. Él no escribe desde el privilegio que tenemos tú y yo, Javi, ¿no? O cualquiera de los que nos escuchan, desde el que observa, desde que está en casa y que además, como él dijo en algún momento, tú tienes un mando a distancia y puedes cambiar. Él no cambia el mando a distancia, porque él habla, y él lo habla también en El Cabo del Infierno, desde esa trinchera. Tú y yo acudimos a las fuentes. Él es la fuente. Él es la fuente. Es decir, porque él ha vivido, es decir, él vive y se ve aquí también, como dice en su libro también, es decir, el que escribió cuando el secuestro. Él vive en carne propia esa oscuridad. Es decir, porque además nos lo hace muy humano, porque nos cuenta, si antes como hablábamos de la mitología, ¿no? de este corresponsal de guerra, él nos cuenta desde la ansiedad, desde el miedo, es decir, desde cualquier tipo de persona que se puede venir abajo, cómo no, porque si no eres humano, de lo que estás viendo. Por eso yo, Antonio, lo único que te puedo dar es las gracias. No, gracias. Te puedo dar las gracias gracias. A vosotros dos. Y me ha gustado lo del mando. Es que es verdad, porque realmente, claro, este libro para mí, ya te digo, es primero es necesario, y yo pondría otro adjetivo, es un libro urgente. Cuando hablamos de urgente es porque realmente algo que se necesita ya, y es que se necesita ya. La gente, antes tú te hablas muy bien, Javi, ¿no? Decías de que estamos anestesiados, que estamos como que tenemos un analgésico permanente, ¿no? Agilipollados, atontados. Sí. Es decir, este libro despierta, y son necesarios, porque realmente lo que necesitamos es eso, es despertar. Y este libro, aparte de que es un digamos un homenaje a todos esos corresponsales, ¿no? Y a todos esos compañeros tuyos, que desgraciadamente muchos de ellos no están, tú les has hecho el honor de estar presente en él, y que por lo menos los demás nunca los olvidemos. Exactamente. Así que, Antonio, lo único que te deseo es que te vaya muy bonito, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Y me ha gustado mucho lo del mando, y diré, para seguir con el ejemplo, que en este libro el mando lo tengo yo. Y yo soy el que maneja. Y ya solamente hay que saber si la gente se quiere sentar a leerlo y a quedarse en mis manos. Pues Cowboys en el infierno, si contiene la mitad de honestidad que la charla de hoy, estaré de acuerdo con Fran en que es un libro necesario y urgente. Yo espero que el chaval que lo ha escrito no lo haya hecho bien. Lo ha hecho muy bien, muy bien. Antonio, muchas gracias. Muchísimas gracias por acceder a venir aquí a charlar con nosotros. Ha sido una experiencia total, realmente ha sido una experiencia, y yo salgo de aquí con otro cuerpo. Sí. Después de... Hombre, con 2 cervezas normal. Bueno, una y media. Y un poco de agua. Pero, bromas aparte, ha sido toda una experiencia, la verdad. Muchas gracias. Así que, como digo, muchísimas gracias, Antonio. Fran, Javi, gracias, como siempre. A ti también. Gracias a todo el equipo del Paddy's Pub. Hoy son más de uno. Sí. Por lo que sea. Claro, gracias por todo el apoyo, la verdad. Muchísimas gracias. Sí. Y a nuestros oyentes, si os ha gustado este contenido, como siempre, dad like, suscribíos a nuestros canales. Estamos en Spotify, en YouTube, en iBooks o como se pronuncie. En las plataformas también, en Instagram también, en todo. Estamos por todas partes, claro. Solo hay que buscar Watergate, Puerta de Agua, o un escándalo de los años 70. Lo dicho, nos vemos el próximo martes y todo sigue igual. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias a todos. Hasta la próxima. Buenas tardes o buenas noches. Un abrazo para todos.